Hoy especial de Nochebuena, aquí ya acomodada en mi Chester y con un invitado muy especial para celebrar estas Navidades. Vamos a ver de quién se trata. Efectivamente, Reina Roja en Cronopio, Reina Roja en mi regazo y Juan Gómez Jurado, su autora, a mi lado en el Chester. Felicidad absoluta hoy. Bueno, no sé yo, Ana, porque yo ahora estoy un poco incómodo. No me lo puedo creer. Te lo digo en serio. Porque claro, tú vienes perfectamente de Nochebuena, como la fecha en la que estamos ahora. Y yo vengo de autor de gira, con unos vaqueros, una camiseta... Nope. Claro, tú imagínate, o sea, yo estoy ahora mismo al lado de la persona más elegante de Santiago de Compostela y yo vengo aquí con vaqueros y camiseta. ¿Cómo crees que me puedo sentir yo ahora mismo? Y con calcetines del Capitán América, que son los que traigo ahora. ¿Esto tú cómo lo valorarías, tú que eres tan experta en outfit y en looks? ¿Cómo valorarías este look de escritor de gira? Bueno, yo lo valoraría maravillosamente bien porque el talento ya se sabe que va por dentro y además yo creo que hacemos la combinación perfecta. Lo bueno es estar con alguien diferente que te aporte muchísimas cosas. Yo sé que ha habido momentos en tu vida en que también te has vestido de elegante para dar premios elegantes y oye, tampoco pasa nada, yo tengo mis días más destroyer. Sí, pero yo es que, sinceramente, con el ritmo que llevo ahora, si me pusiera un traje de chaqueta, es que a los 5 minutos ya estaría, vamos... ¿Cuánto hace que no te pones un traje de chaqueta? Desde los premios Planeta, desde el 15 de octubre de este año, fue la última vez que me lo puse. Así no hace que, tanto. pero claro, te lo pones, estás en el hotel, que está al lado del Palacio de Congresos, y vas andando y luego vuelves y te lo quitas. Pero fíjate, yo es que no estoy acostumbrado. Antes, cuando lo llevaba a diario, cuando trabajaba aquí, por ejemplo, sí que me resultaba cómodo, me levantaba, me ponía el traje, la corbata y ahora no. Ahora me pones una chaqueta y estoy como... me tengo que encoger dentro. Bueno, siempre en la vida todos son etapas y también la forma de vestir representa un poco lo que eres y lo que estás haciendo, ¿no? Yo creo que ahora estás en tu look perfecto, lo digo de verdad. Muchas gracias. Lo digo de verdad y lo sabes. Que es, estoy escribiendo, estoy disfrutando de la vida, estoy pasándomelo bien, estoy viajando mucho, estoy durmiendo cero. Tengo que hacer 18 millones de firmas, claro, yo me imagino con una camisa. Imagínate, ¿no? Que tienes que pasar... Es que es verdad que la ropa te condiciona. Y cuando tú tienes, por ejemplo, que estar moviendo el brazo mucho rato, imagínate una chaqueta y una camisa así con los puños. No me extraña que otros escritores, no voy a nombrar a cuál, hagan solo un rayajo y pasen al siguiente, ¿no? A mí me gusta otra cosa, me gusta tocar a la gente. Darles un abrazo. Hola, yo soy Juan. ¿Tú Hola, cómo te Juan. llamas? Sí. Hola, yo soy Juan. ¿Tú cómo te llamas? Eso también es parte de... Yo creo que también es parte de tu éxito. Fundamentalmente que escribes genial, y eso es verdad, escribes súper bien,
Pero luego también es un poco el pacaje que tienes, que es, bueno, que eres muy natural, que eres muy cercano, que eres súper ingenioso, que haces unas presentaciones súper divertidas, que tienes ese punto tan cercano a la gente, algunos de reconocerlo, de contestar en redes sociales. Entonces yo creo que también forma parte de ese fenómeno Juan Gómez Jurado. Bueno, gracias. Yo no creo que sea, no sé qué es, sé lo que soy yo. Quiero decir que me gusta hablar con la gente, reconocerlos, estar, aunque sean 2 minutos, porque no tienes más tiempo cuando te viene alguien a una firma. No hay literalmente más tiempo, ¿no? Pero fíjate, fue una cosa muy curiosa cuando estuve en la firma en Cronopios, aquí en Santiago, que se acercó una pareja, Tomás y Mónica, y me trajeron una tarta de Santiago que había hecho él, había hecho Tomás Carralero se llama. Y no nos conocemos, pero él me sigue en Twitter, le gustan mis libros y decidió dedicar 2 horas de su vida a hacerme una tarta de Santiago. Y se presentó en la firma y me regaló la tarta. Fíjate que él iba a que le firmara el libro y darme la tarta, ¿no? Y estuvo 3 horas esperando para darme la tarta. Pero fíjate cómo los actos pequeños al final son los que nos acaban definiendo. La firma en Cronopios terminó a las 11 de la noche. Además hay que darle desde aquí las gracias a la gente de Cronopios. Sí, teniendo en cuenta que cierra como 2 horas antes. Claro, que estuvieran aguantando ahí hasta que se fue el último lector y no me ha tenido que pasar como en Barcelona, que estuve firmando en una cadena, que aquí no está, en Santiago no hay, y tuve que acabar firmando en una papelera. Y luego una papelera, en el cubo de la basura. En el cubo de la basura. En un kiosco de la 11. En kiosco de la 11. También. Sí, sí. En un contenedor. Fue en otro, porque claro, cerraba la librería y me echaban a la calle a mí y a 100 personas más que estaban esperando, ¿no? para la firma. Bueno, pues el caso es que Tomás y Mónica llegaron con su tarta. Y yo terminé a las 11 de la noche y luego me fui al hotel, al Birse de cerca, que es donde estaba alojado, y no había servicio de habitaciones ya. Con lo cual, mi única posibilidad para cenar era comerme esa tarta de Santiago. No me la comí entera, ¿eh? No me la comí entera, pero... Bueno, a ti la gente te cuida mucho gastronómicamente hablando, porque lo de las croquetas ya es un clásico. Sí, me traen croquetas a las firmas también, pero es que realmente claro, saben que igual voy a estar 5 horas allí con ellos. Y entonces, bueno, que mejor que tomar croquetas de madre. Claro, entonces me las voy comiendo mientras voy firmando. Eso sí, exijo que sean de madre, ¿eh? Aparte, sí, pruebo una, si no es de madre, no sigo. Eso lo tengo clarísimo. Y saben a croquetas de madre. Tú eres capaz de reconocer perfectamente las croquetas de madre. Por supuesto. Claro, todos somos capaces. Pues eso. Entonces ese pequeño acto de generosidad de una persona, que iba a estar 2 minutos conmigo, no tenía ninguna obligación, a mí me permitió luego irme a la cama habiendo cenado y no levantarme completamente destrozado y con ojeras. Bueno, de todas formas, a ti te pasan cosas muy curiosas y en este punto así muy personal, ¿no? Como, bueno, supongo que ya es un clásico lo de mándame libros firmados con determinadas firmas, etcétera, ¿no? Pero esto de pon una dedicatoria en este libro que le voy a pegar el anillo de pedida en la última página, vete detrás, eso lo viví yo, ¿eh? Sí, es verdad, eso lo hemos vivido juntos. Es la única vez que me ha pasado, ¿eh? Pero cuando te pasan cosas así tan especiales, es como, quiero decir, de alguna forma es como que los lectores te meten un poco en su vida, ¿no? Yo creo que tiene que ver, es algo que te pasa a ti también. Cuando tú formas parte de la vida de las personas y los que nos dedicamos al mundo de la comunicación, que nos ponemos delante de un micrófono, que nos ponemos delante de una cámara, que estamos intentando contarle todos los días a alguien otra cosa, bueno, pues a ti yo te he visto caminar por la calle en Santiago y tú bajas por Milladoiro o vas por Preguntoiro y la gente se para a saludarte. Incluso mucha gente, los que tú reconocerás, y otros que simplemente te conocen porque has puesto tu nombre en las páginas del Correo Gallego, ¿no? Y eso es bonito, porque de alguna forma están reconociendo que tu trabajo lo han integrado dentro de su proyecto personal. Y es tremendamente satisfactorio. Por eso yo cuando... Uy, le pego aquí al Destrozame el plato, para un día que viene y te destroza el plato. Pero es muy hermoso encontrarte con que lo que tú has hecho luego vuelve, tiene un efecto en las personas y acaba regresando a ti de alguna manera, ¿no? Pues sí.
Y cuando tú vienes a Santiago, ¿recuerdas aquellos años en los que vivías aquí? No me voy a Porque acordar. Juan Gómez Jurado es madrileño, ha vuelto a vivir en Madrid, pero tiene ahí un vínculo muy especial con Galicia, ¿no? Y con 10 Santiago. años, 10 años viviendo en Santiago de Compostela. ¿Y cómo no voy a acordar? Bueno, aparte de que vengo mucho, como tú sabes, y sigo viniendo un montón. Y estoy muy contento y muy feliz cada vez que vengo. Yo llego a Santiago y es mi casa. Pero aparte, para mí coger el avión Madrid-Santiago, Santiago-Madrid, es como subirme en autobús de línea. O sea, es como, bueno, ya me sé todo el camino, me caigo en el avión, me duermo, me despierto, me subo a un taxi y de repente... Algo dentro de ti lo tiene calculado en el Sí, tiempo. sí, no, me lo sé, me lo sé. O sea, ya me subo al taxi, me vuelvo a dormir otra vez y me despierto en la Plaza de Galicia. Y ya estoy en casa, ¿no? O sea, que es mi segundo hogar, como sabes tú muy bien. Bueno, pues en este hogar fue cuando empezaste a publicar libros. Estabas trabajando aquí en una empresa, llevando todo lo de comunicación y marketing, y de repente empieza tu trayectoria como escritor. Sí. Aquel espía de Dios. Sí, es verdad. 12 años ya, mira, antes hablábamos, antes de que se encendieran las cámaras, que mira, 12 años tú en la televisión, 12 años tú como escritor. Y sí, de repente es como que tú empiezas a hacer algo en lo que habías creído mucho tiempo, que algún día tenías el sueño de que podías llegar a hacer, abres una puerta, cruzas un umbral, empiezas a recorrer un camino y de repente, sin darte cuenta, ha pasado más de una década y mira dónde estamos, ¿no? Haciéndonos mayores, pero también más sabios y más guapos. Sobre todo lo segundo. Sí, sí, sobre todo. Es Bueno, eso. empiezas tu trayectoria de escritor y empieza a convertirse en lo que yo quería ser. Y esta es nuestra gran verdad. Juan Gómez Jurado siempre va un paso por delante de mí, viviendo las experiencias que a mí me gustaría vivir. Que tengo que hacer un programa con Julia Otero, me calles en la mar, ya está Juan ahí por el medio. Bueno, fue muy bonito eso, por cierto. O sea, el momento en el que, claro, Julia me llamó después de haberme hecho una entrevista. Por El Paciente fue, me dijo, oye, me ha gustado mucho la entrevista, ¿por qué no vienes a trabajar conmigo? Y claro, se me caía la baba. Imagínate, ¿no? Fue una experiencia muy bonita, estuve 4 años trabajando con ella y de repente ya fue como, pues como me ha pasado con, la verdad es que con todo, que ya los libros me obligaban a no poder seguir estando detrás del micrófono, porque era necesario que las páginas de las historias me llamaban, ¿no? Creo que ha sido si tengo que identificar una constante en mi vida, es que al final han sido las historias las que me han ido empujando hacia adelante y hacia los lados también, ¿eh? Como por ejemplo tener que dejar el programa de Julia, que cuando yo lo hice la gente me llamaba por teléfono, ¿no? Me decía, estás completamente loco, te has enfadado con ella. Y yo, no, nos queremos muchísimo. Julia Otero Sí, se notaba además, ¿sí? no sabes cómo es, ni Julia y Raquel, ¿eh? Son maravillosas, es un gustazo trabajar con ella. En 4 años no me ha echado ni una bronca y me merecía varias, ya te lo digo. Pero sí, fue muy, muy bonito y muy hermoso, pero es que los libros me llaman. Bueno, tiene más cosas que yo... ha habido momentos que yo he envidiado incluso todavía más. Porque yo le cuento que uno de mis libros preferidos del mundo son Las cenizas de Ángela y no va él y conoce al autor. Es que esto no puede ser. Pues lo siento mucho, Fran McCourt. Compartí con él una cena y... bueno, iba a decir un montón de cervezas. Él tomó un montón de cervezas porque es irlandés y yo tomé una. Yo recuerdo el mail aquel que me mandaste diciendo, no sabes con quién he cenado. Sí, pero lo que no te he contado es una parte de lo que ocurrió después de esa cena, porque es muy curioso. Fijaos lo que es todo lo que estamos hablando, lo que es los libros, lo que es Galicia. Cuando salí de cenar con Fran McCourt y pasamos un buen rato charlando, él, su mujer y yo, ¿no? Me invitaron a visitarles en su casa, nunca pude ir porque además murió al poco después, ¿no? Una auténtica lástima, pero un gran escritor. Pero después de salir de esa cena, me ocurrió una de las cosas más mágicas de mi vida. Estábamos en Vilnius, en Lituania. Del de Lituania, 40 grados bajo cero, febrero, Feria del Libro. Yo salí de su hotel, que le habían puesto un hotel de 5 estrellas, me fui al mío, que estaba enfrente, uno de 4. Atravieso un parking. Y en ese momento de estar atravesando el parking, escucho 3 o 4 coches más allá. Oiches, ¿dónde pusiste las llaves? Me
di la vuelta y había 2 gallegos de Santiago de Compostela que estaban allí, que no sé muy bien cómo habían llegado hasta allí y cómo a las 2, 3 de la mañana, bueno, estaban trabajando allí, ¿eh? A las 2, 3 de la mañana me encuentro con que hay 2 gallegos que están hablando en gallego en ese momento entre ellos, ¿no? Y es verdad, hay un gallego en la luna y los libros nos pueden llegar hasta la luna también, ¿no? Nos llegan hasta la luna, efectivamente. Y de repente pues tenemos Reina Roja, que me sorprendió mucho escucharte decir que bueno, que llevabas 10 años para escribir este libro. Es complicado, no te puedo hacer mucho. Si te digo cualquier cosa que responda de verdad esa pregunta... Yo estoy intentando retrasar Reina Roja porque nunca sé cómo abordar estas entrevistas contigo. Ya. Yo lo leí al minuto 1 el libro. Yo soy de las de lo leo, enganchadísima totalmente desde que me llegó. Y pensé, antes de oírtelo decir a ti, lo de necesita una segunda lectura, bueno, una vez que ya sabes lo que pasa, reconozco que me pasa con muy pocos libros, aunque esté muy enganchada, no soy de las de voy al final y me lo salto, pero reconozco que hay 2 libros tuyos con los que me ha pasado. Uno es con El paciente y otro es con Reina Roja, con lo cual los identifiqué bastante. Y entonces era como, bueno, va, voy a echarle solo una hoja a la última página. Bueno, venga, no, voy a ser buena y voy a seguir. Hasta llegar al final. Y yo pensé, este libro tengo que volver a leerlo. ¿Y qué respondo yo ahora? Que tienes razón, que léetelo, ¿no? Porque ayer te lo oí decir también. Es verdad, es cierto, es cierto. A ver, este libro es el principio de algo y es muchas cosas para mí. No puedo contestar a esta pregunta con la verdad. Y como tampoco te quiero engañar, vamos a dejarlo en que llevo un tiempo construyendo algo, he estado dándole muchísimas vueltas al personaje de Antonia Scott, que para mí era muy, muy importante, y yo quería llegar a un sitio. Y ese sitio pasaba por escribir un thriller ambientado en España, con la dificultad que eso supone. Porque hasta ahora yo lo había hecho en otros sitios porque probablemente por... No sé cómo decirlo esto. No sé si mi incapacidad porque no tenía el músculo suficiente como escritor para levantar el peso que yo quería levantar. Entonces, he necesitado 6 libros para llegar hasta aquí, he necesitado 12 años de carrera para llegar hasta aquí, y hasta aquí te puedo contar, no te cuento más. Bueno, que conste que yo en el medio está, cuando hablamos así un poco de tu evolución literaria, yo creo que cada libro da un salto con respecto al anterior. Sí es verdad que yo creo que el que va un poco al margen de todo, y es un libro maravillosísimo, es La leyenda del ladrón, que es un libro como aparte, como si lo hicieras aparte, ¿Y de repente volvemos a los thrillers y es que es como que El paciente, Cicatriz y ahora Reina Roja están en otra dimensión totalmente distinta. Y yo soy de las de Contrato con Dios, era como que no podía más, espía con... Ya. ¿Sabes qué pasa? Que tú dices, no, es verdad, existe en otra dimensión. Tú lo sabes bien porque me conoces. Yo, con cada libro, para mí sería muy sencillo publicar un libro al año. Pero no me gustaría hacer eso. Y me explico. Necesito con cada libro hacerlo un poco mejor que el anterior. Darme cuenta de que he construido algo y de que estoy edificando sobre algo. Y por eso para escribir La leyenda del ladrón me paré 4 años. Y dije, voy a estar 4 años dedicado única y exclusivamente a crear dentro de mí las herramientas que yo necesito para escribir. A entender cómo funciona mi cabeza y a entender cómo funcionaban mecanismos literarios que yo creía que era capaz de aplicar en lugares que no se habían hecho. Por ejemplo, la novela histórica y el thriller al mismo tiempo, como era La leyenda del ladrón, que sumas los 2 géneros, te sale una novela de aventuras, ¿no?
era algo que yo quería hacer, pero que sabía que me iba a llevar muchísimo tiempo y que tenía que desarrollar una serie de cosas para ser capaz de contar la historia que yo quería contar. Eso es algo que solo te lo permite hacer, o sea, que solo te lo puedes permitir hacer cuando tienes éxito, porque si tienes mucho éxito y ganas el suficiente dinero y eres capaz de mantener a tu familia entre medias, entonces te puedes parar y decir, ¿cómo puedo hacerlo mejor? ¿Cómo puedo conseguir hacer una novela mejor que la anterior, ¿no? Y ahora, entre Cicatriz y esta, yo pude volver a hacer lo mismo, dije yo. ¿Realmente cuáles son las herramientas que yo puedo mejorar? ¿Cuáles son las normas de un thriller? ¿Qué es lo que consigue que un thriller tenga una persona al borde del asiento? ¿Qué es lo que he hecho hasta ahora? Y ahora, ¿cómo podemos hacer eso de manera que encima tenga un peso determinado? Que pueda mandar una serie de ideas concretas. Y hacer eso es un ejercicio de humildad también, ¿no? Porque te tienes que dar cuenta, es que no soy lo bastante bueno. No soy lo bastante bueno para hacer lo que quiero hacer. Tengo que pararme, tengo que pensar, tengo que investigar, tengo que reflexionar sobre cada uno de los elementos que voy a utilizar. Te paras y vuelves a aprender otra vez, y vuelves a construirte otra vez. Eso es un poco, yo qué sé, no sé. ¿Qué te digo? Bueno, estamos ahí con Antonio Scott. ¿Te has inspirado en alguien? Recuerdo, por ejemplo, en tus primeros libros que era muy fácil casi llevarlos a la pantalla, porque además son muy cinematográficos. Tampoco me extraña cuando te preguntan, tanto en las presentaciones, ¿no?, por este tema de vender derechos al cine. Teníamos a Ed Harris clarísimamente, etc. Sí. Bueno, Antonio Scott. Esta vez es un personaje que ha nacido de una forma... A ver, por poner en contexto. Antonia Scott es una mujer que no es ni policía ni criminalista, que nació en Barcelona pero que vive en Madrid. Es más madrileña que el bocata de calamares. Por decisión propia. He dicho. He dicho. Por decisión propia de ella, no por decisión propia mía. Porque además los personajes se escriben a sí mismos. Esto es una cosa curiosísima. Y es una mujer que ha cometido un error. Y entonces ella vive en un ático en Lavapiés, que es un barrio tradicional de Madrid, muy multicultural, y lleno de gente de distintas etnias, de todo tipo, muy cerca del centro. Y ella vive en un ático, y a ese ático aparece el inspector Gutiérrez. Y exactamente la misma forma con la que está contado el principio es como yo llego al personaje que me preguntabas tú antes. ¿Te has inspirado en alguien? Es que Antonia no existía. Yo creo que es algo que se ha formado en el vacío de un personaje que yo entendía que estaba ahí, en una oscuridad completa, y que poco a poco se ha ido iluminando y ha ido apareciendo. Porque nadie había escrito antes un personaje como ella. No podemos contar por qué. Vale. No lo digas. No lo digo. De todas formas, quien lo lea sabrá que sí hay otros bastante más cercanos en inspiración y bastante fácilmente reconocibles. Por ejemplo... Ah, bueno, ya, que sí, ya sé por dónde vas. Que se lo lean. Que se lo lean. Esos personajes de los que usted me habla, que son de aquí de Galicia, sí, son bastante reconocibles. Aunque no son esas mismas personas, son iconos, representaciones. Sí, además se ve clarísimamente que son iconos. ¿Sí? Son representaciones como el mito de la caverna de Platón, ¿no? Representaciones de alguien que tú interpretas que tiene un peso específico en un contexto social y que hace mover las cosas en una dirección u otra, ¿no? Bueno, Reina Roja es además un libro maravilloso para regalar, y yo además aconsejaría que a todo el mundo que empieza a leer a Juan Gómez Jurado, lo cual es bastante difícil porque yo creo que ya te lee todo el mundo, pues que también vaya un poco hacia atrás, porque yo creo que tus libros son un descubrimiento. Es verdad que muchas personas se están enganchando con el thriller, que es como me decía alguien, es que Juan escribe mucho para millennials, de alguna forma. Yo creo que sí enganchas en algún momento, pero que todos tus libros, bueno, los tendría ahí. Y en el medio de esto, el Skoll. Sí, también. Que a mí me parece, cuando lo sacaste dije, qué gracioso, divirtiéndose aquí mi amigo Juan. Es un divertimento. Ha sido un sufrimiento muy divertido, porque esto es culpa de mis hijos, ¿eh?
O sea, yo no quería escribir esto. Para mí me parecía una locura. Y dije, no, mira, no. Bueno, ya va. Andrea, Javi, gracias. Bueno, es que son mis hijos. Alex Cole. Son mis hijos que, claro, yo les contaba la historia de un niño que se iba a vivir al espacio cuando eran niños. Y aparte que, imagínate, qué mogollón. Porque, claro, la teoría es que tú les cuentas un cuento a los niños para que se vayan a dormir, para que se duerman. Pero claro, eso lo hace otra persona normal y a lo mejor tiene ese efecto. Pero cuando yo le cuento un cuento a los niños no se duermen, no se duermen nunca, porque les pasa lo mismo que a los mayores, que dicen, no, no te vayas, dame más, por favor. Entonces de ahí surgió eso, ¿no? Andrea cuando era pequeñaja, cuando estaba yo escribiendo La leyenda del ladrón, me abordó un día y me dijo, por favor, necesito que cuentes una historia para nosotros. Y yo le intenté explicar. Esas conversaciones que son de la cocina, ¿no? Y que no debería contarte. Yo de, mira, Andrea, te voy a explicar. El mundo editorial para niños es muy complejo, es un volumen mucho más pequeño, es mucho más difícil que una novela para niños tenga éxito. Si empiezo a hacer eso, estaría comprometiendo mi carrera como escritor para adultos. Ten en cuenta que todo está lleno de dificultades, y si no tiene éxito me va a penalizar también como escritor para mayores, etcétera, etcétera. Me dijo, sí, muy bien, pero hazlo. Y por supuesto nos dimos cuenta que era una mala idea y por tanto lo hicimos, porque ella también me ayudó mucho con este libro. Porque claro, tenía que contar la historia de ese niño que se va al espacio, que ellos conocían también, ¿no? Y poco a poco ella me ayudó también a elegir al dibujante, por ejemplo. Hicimos un casting de 65 personas. Y ella estaba, pues eso, en plan, este no me gusta, hasta que llegamos a Fran Ferriz, que es un ilustrador alicantino, y dijo, este. Dije, ¿estás segura? Sí, me flipa. Y así. Y ahí está. Y luego resultó que esa mala idea se convirtió en un gran éxito para los niños y es de las cosas que más orgulloso me siento yo. Vamos por el tercero, ¿no? Creo. He publicado el tercero, sí, y ahora, bueno, pues estamos dibujando, o está dibujando Fran el cuarto. Yo los escribí todos, también te digo, son 7. Escribí todos seguidos. Que me llevo una vida tan aprovechadísima. Escribí todos seguidos porque era la única manera en la que eso podía ser posible. Hice eso, pues fíjate, ha sido, para que te hagas una idea, como escribir 2 novelas para adultos, porque han sido 210.000 palabras, un poquito más, a lo mejor 230, entre 210 y 230, no sé ahora mismo el número de memoria, es decir, 2 veces Reina Roja, o sea, 1.200 páginas, que yo tuve que hacer, pues eso, a lo largo de un periodo muy corto de tiempo. Y ahí estaban los niños respirándome en la oreja, ¿no? En la nuca, soplándome detrás. Oye, publica esto, publica esto. Y ha sido muy gracioso, porque ya que ellos me torturaron a mí con hacer esto, yo dije, vale, me parece muy bien, pero solo los vais a leer cuando se publiquen. Entonces ellos son los primeros que los leen, sí me van ayudando mientras he ido trabajando, me estuvieron ayudando con la historia, pero luego muchas cosas no las sabían. Entonces, cuando acabó el primero, Andrea lo tiró al suelo, diciendo, ¡no! ¡No puede acabar así! Con el segundo lo volví a hacer, ¡no! Me insultó. Y con el tercero, ya directamente empezó a darme almohadazos. Entonces, claro, esa es la parte graciosa y la parte bonita. Yo estoy esperando al momento en que lo tengan, ¿no? Bueno, pues yo te preguntaría, como una vez que estaba en una presentación tuya y alguien dijo al acabar, yo solo quiero saber una cosa, ¿cuándo viene el siguiente libro, no? Y a mí siempre me pasa un poco contigo. ¿Qué? ¿Cuándo tenemos el siguiente? No sé. Por favor. De verdad, ponte a trabajar, deja de andar de gira, deja de andar haciendo pero es que no, divertimentos por ahí. No, pero esto no funciona así. O sea, si yo no publicito el libro, si no lo compráis mucho, entonces no puedo publicar más. Entonces, claro, ¿qué hacemos? Bueno, cuidado, que yo ya he visto que Juan estaba preparando, yo ya he visto una vez que Juan estaba preparando una historia, se fue a una librería, el librero de turno le contó allí, como quien no quiere la cosa, una anécdota, y cambió totalmente su plan. Dijo, esto no vale, voy a escribir esta historia, y nació el emblema del traidor. Eso pasó. O sea, que si alguien tiene alguna historia que le quiera contar, que lo enrede un poco. Sí, eso pasó con Juan Carlos Febrero, director de la Casa del Libro de Vigo,
Sí, sí. que ahora es jefe de toda el área noroeste de Casa del Libro, incluso la de Santiago también, que se ha abierto ahora hace poco en General Pardiñas, donde había una tienda de casa, ¿te acuerdas? Sí. De objetos de decoración y tal, y he dicho yo, qué alegría que cierren tiendas de decoración y abran librerías. Pero eso, a veces la gente me aborda con una historia y esa historia me Fíjate, llega, tú ¿no? dices eso, que maravilloso, y a mí lo que me produce, yo que soy lectora empedernida, a mí lo que me produce de verdad muchísima alegría es ver presentaciones como las tuyas, que te tratan como una rockstar, que yo he visto hasta los taxistas pidiéndole autógrafos, y que genere pues ese punto de ídolo como si fueses un cantante, ¿no? Que siempre lo asociamos pues a cantantes, a actores, y de repente veas que también se produce esa fiebre de mitos, ¿no? y de ídolos entre los escritores. Pues no lo sé, mira, es bonito, pero yo no sé si es algo lo que yo pueda decir, oye, me siento orgulloso. Me siento orgulloso cuando voy a una firma de libros mía y hago la media de edad así a ojo y digo, aquí como mucho 30, porque hay muchos chavales muy jóvenes, 20, 25 años. Y eso es lo que de verdad me hace sentir orgulloso a mí, muchos niños también, digo yo. Hay esperanza, ¿no? Porque no es lo normal. Porque normalmente hacemos las presentaciones de los libros en horas y momentos en los que la gente joven no puede ir, o bien porque está trabajando, o bien porque está estudiando, o bien porque cuesta un poco más sacarles de casa, ¿no? Y sueles acabar, bueno, pues con una media edad un poco más alta, ¿no? Y cuando ves, y eso cada vez me está pasando más, que son los chavales los que dicen, no, es que me has enganchado a leer tú, y entonces tú dices, pues qué alegría, ¿no? Porque primero estás devolviendo algo a la sociedad y luego también echas cuentas y dices, esta gente va a estar ahí durante mucho tiempo, ¿no? Y eso es muy guay, ¿no? Bueno, pues hasta aquí. Dice en la contraportada, el libro de Juan Gómez Jurado, Reina Roja, que no has conocido a nadie como ella. Y yo diría que tampoco he conocido a nadie como tú. Pues menos mal, por otro lado. No, porque por favor, más como tú. Si hubiera muchos, qué horror, ¿no? La lata que daríamos. Juan Gómez Jurado, repite en mi sofá, la próxima vez con mantita. Sí, por favor, porque ya empiezo a tal. Oye, ¿nos vamos a comernos el pavo de Nochebuena? Sí. ¿Te parece bien? Sí, me parece maravilloso. Pues yo ya tengo hambre. Pues vámonos a comer el pavo, ya está. Bueno, pues fin de nada. la historia. Muchas gracias. Yo tampoco conocía a nadie como tú, ¿verdad? También menos mal, ¿no? Reina Roja y las aventuras de Alex Cole y todos los libros de Juan Gómez Jurado, que es una idea maravillosa para leer estas Navidades, que tenemos un poco más de tiempo, porque en cuanto lo empecemos a leer no vamos a poder parar, así que necesitamos un poco de tiempo para leer Reina Roja. Juan, gracias. Gracias a ti, Ana. Amor eterno, ya sabes. Ya lo sé. Hacemos así, ¿no? No sé. Razón total. Bueno, nos vamos ya. Seguimos hablando de moda, la mirada de Natalia y a ver qué nos trae hoy en este especial de Nochebuena. Pues toca ver qué nos trae Natalia Alcaide hoy, vestida ya para la ocasión como se merece, como todo especial de Nochebuena. Rojo y negro tú y yo, ¿eh? Es el color de las Navidades, el rojo, el dorado, el negro, las gasas, el terciopelo, el brocado, los brillantes, lo llevamos todo puesto, todas las tendencias, ya no tenemos que tener programa, ya somos tú y yo. Ya está, ya nos vamos ya de está, copas. Ya está, a celebrarlo. A celebrarlo. Bueno, pues estamos ya en nuestro especial de Nochebuena y Natalia hoy nos va a hablar precisamente de esos días tan señalados como son las fiestas de Nochebuena y de Navidad. ¿Looks especiales para esta ocasión? Pues vamos a apartarnos siempre un poquito, dar una vuelta más a lo que es el rojo, el dorado, el negro, que ya lo hemos visto y está muy bien, es un acierto seguro, pero vamos a intentar explicar que hay más colores en el Pantón. Pantón nos ha puesto muchos más colores y sobre todo arreglarse, porque muchas veces con el ajetreo de la cena, la Nochebuena, los preparativos, todo lo que tenemos que hacer que es estresante, nos olvidamos de lo más importante, que es qué vamos a vestir en una ocasión tan especial, aunque sea familiar, bueno, que cada uno la comparta con quien quiera, con amigos, familiar, con
con quien más le apasione, pero si quieres ir arreglada y no pasarte en una reunión familiar, claro, en ese día que estás la familia, el cuñado, la cuñada, ya sabemos todo lo que ocurre, pues no vas a ir extrema como si fuera una noche de lentejuela máxima, que bueno, que podríamos, ¿por qué no? Acercar lo que queráis, pero vamos a tener que acudir de una forma que la suegra en este caso no se nos asuste, ¿no? Y no ir con un super traje de vedette, lo dejamos para una ocasión más de amigas, que el de vedette lo tenemos tú y yo ahí reservado para una noche especial, pero en este caso de Nochebuena, que es una noche que es como la exaltación más de la familia y todo, vamos a ser un poco más simples, que es una palabra que me cuesta mucho decir, lo de la simplicidad no va conmigo, pero bueno, ahí está. Simple, no va para nada contigo. No. Sencilla en ocasiones igual, pero simple, nada. A ratos, ¿no? Hay que darle vueltas. Hay que darle vueltas. Sí. Vamos a buscar el equilibrio y la armonía entre prendas muy desenfadadas y elegantes a la vez. Piensa que este año, pues, tiene que ser tu mejor Navidad. Si has cometido algún error en algún año, que seguro que sí, yo la primera, pues este año ya hemos aprendido, ¿no? No es lo mismo ser invitada que ir de invitada. Lo digo siempre por lo que reciben en casa y por los que vamos de invitada, y sobre todo por el calzado, que el calzado es fundamental, ¿no? En este caso yo apostaría, si vamos o trabajamos en casa, el mono es una prenda tan versátil que sirve para todos tipos de cosas que haya, ¿no? Por ejemplo, si quieres una cosa un poquito más especial, pues le pones un cinturón dorado, un plateado, el complemento del pendiente, la pulsera, incluso puedes utilizar una chaqueta americana con un punto más de fiesta y te permite pues moverte, recoger, ser una buena hermana, una buena hija, recojo, me levanto, hago... Entonces te permite una buena mover. anfitriona, ¿no? Claro, te permite incluso servir o recoger en la mesa si te toca, y si te puedes librar ya lo haces, pero si te toca esos típicos blusas o trajes muy armados que tienes que estar siempre muy pendiente, no mancharte, etcétera, etcétera, hay que cuidar todos los detalles, ¿no? El clásico vestido negro que es un básico que, bueno, que combinado con accesorios siempre consigues darles un look diferente. O si no has querido invertir en muchas cosas, pues te sirve para otra ocasión, pues con lo típico, sobre todo el pelo, los complementos que siempre decimos. Si llevas medias, por favor, que sean de encaje. En este caso las forofas o las no forofas de las medias, pero ya ponerles el toque en ese vestido, darle un poquito más, pues con una media de encaje, ahora se llevan con unos puntitos brillantes, algo que lo marca un poco festivo. Y ese mismo traje, pues lo puedes utilizar en muchas otras ocasiones, ¿no? Con otro complemento. El terciopelo yo sigo apostando por el terciopelo una y otras 1000 veces más, ¿no? Tiene como una especie de... le da a la noche la delicadeza que le corresponde. Es como si fuera como más prestancia, más está en algo. No es lo mismo unas cortinas básicas que unas cortinas de terciopelo, ¿no? Siempre me decía una amiga mía. Entonces el terciopelo viste la noche, pero que este terciopelo sea distinto. ¿Por qué no vamos a elegir brocados? Están maravillosos los brocados, las flores estampadas, no la típica clásica negra, que también, pero en este caso yo apostaría por un toque más de fiesta, más incluso con bordados, con letras, mochinos ideal para eso, ¿no? El encaje y el plumete. Yo es que lo del encaje, el plumete y las transparencias como tú llevas ahora es que me rechiflan. Viste en la noche, bueno, es maravilloso. Y que son prendas muy sencillas que no tienen nada, pero te dan así un poco... Sí, hace como más sofisticado, te hacen un brazo más bonito, el escote, me encantan. Sobre todo al mozo le puedes poner un broche o le puedes poner cualquier collar que lo permite, no te estorba, ¿no? Con los tirantes ni nada, es ideal. El plumete también en los tops me gusta mucho, es un must de esta temporada, va a serlo de la temporada verano-invierno, o sea que si lo compráis, pensar que es una buena inversión, que en cualquier momento lo podéis reutilizar, que a mí me gusta mucho esta palabra, reutiliza. No vayas siempre igual, reutiliza, es decir, cambiar algún objeto, algún brocado. Hay que reinventarlo un poquito. Claro, hay que reinventarlo un poquito para que parezca distinto. Y que además que para eso están fenomenal los accesorios, porque los accesorios y los complementos especiales son realmente lo que diferencian los looks, ¿no? Hombre, por supuesto. Y después, ¿cómo te sientas? Yo siempre digo, esa actitud. Le digo, bueno, aquí vamos, nosotras que, aunque lo haya llevado un par de veces... ¿Lo decías por mí que me estaba encogiendo? No, también lo hice yo, porque dije, voy a colocarme.
¿Cómo no? No podían faltar ese día que quieras utilizar esa falda de lentejuelas que te has llevado hace una semana con unos tenis, pues vuélvela a sacar. Ya sabemos que va a reutilizarse continuamente, que es como un bucle. Esta temporada va a ser un bucle. Las lentejuelas van a ser bucles. Va a ser bucle continuo, pues aprovéchalo también, porque tendrás más ocasiones de utilizarlo, pero esa noche también, marca un poco festivo. Las blazer de lentejuelas, que yo apostaría más por ella, porque está como la parte de arriba de lentejuelas está más focalizado en los jerseys y en algún top. No, a mí las blazer de lentejuelas... ¿Lentejuelas te gustan? Me encantan. Vamos, es que ya puede encima de una falda, encima de un jeans para el verano, es que me parece lo más una noche de verano. O sea, ya verás este verano mi chaqueta de lentejuelas que va a ser furor. Las faldas plisadas, por favor. Las faldas plisadas ya es la mítica falda que inmortalizó Grace Kelly. Ahora se lleva como si fuera una princesa, lo puedes llevar... Que además, curiosamente, lleva varias temporadas la falda acordeón ahí estando. Cambian un poco los tejidos, pero la falda acordeón se va manteniendo bastante más de lo que yo pensaba, por ejemplo. Y se va a mantener. Me gusta más en la versión midi que en la versión corta. La versión corta parece así como una planta, ya no. Me gusta la midi, que es como más etérea, más elegante. Te permite el movimiento más lucido, bueno, a mí me gusta más. En este caso, pues vamos a darle un poquito más. La versión que viene ahora en la temporada primavera-verano, ya si la vas a comprar para estas fechas, pues ya te sirve como un adelanto de temporada. Pues busca la versión Sporty, que tiene unas rayas laterales, que todavía no lo hemos visto, pero ahí están, vienen mucho las rayas laterales para dar una vuelta más a la falda plisada, y con unos hilos así un poquito más plateados o dorados, pues le da el look festivo, ¿no? ¿Cómo lo vamos a acompañar? Pues como el típico top metido por dentro o con el típico jersey. Yo en esta noche apostaría por una camisa, una camisa que le marca un poco más festivo. Con la camiseta es para ir con tus amigas, pero no, a lo mejor tu madre no le gusta tanto. Y con estiletos, ¿no? Estiletos para la calle, si vas a salir después a tomar algo con algún amigo. Pero si estás en casa, como estás cómoda, puedes utilizar la sandalia para la foto y después ya te puedes cambiar. Te damos el lujo ese de decir, bueno, estás en casa, la confianza, y te descalzas, ¿no? Bueno, te veo generosísimo, te veo de una flexibilidad. Es que el otro programa anterior venía como muy Grinch, ¿no? Entonces vamos a darle ese toque más suavecito, decir, bueno, pues celebra la Navidad como tú quieras, que esa es la realidad de las cosas, la celebras como quieras, con quien quieras, por supuesto. Bueno, no, con quien quieras no, ya sabes que hay que cumplir. Ya salió el modo Grinch, pero hay que cumplir. Con lo bien que ibas, Natalia, con lo bien que ibas. De vez en cuando hay que sacar... No, tenemos que cumplir. Sabemos que es una noche al año, pero hay que cumplir. Vamos a aguantar a quien tengamos al lado, nos caiga mejor o no, pero por el empeño de la Navidad, ahí estamos. La sandalia, lo que decía, el tobillo al aire para ganar unos pocos centímetros, es un secreto, ya lo sabes, ¿no? Sí. El eterno traje de chaqueta, bueno, el traje de chaqueta ya sabes que es un clásico, nunca falla, ahí tú ya juega con tu imaginación, aprovecha y saca accesorios que tengas ahí olvidado y también el outfit de color negro en dos piezas, es decir, elige una base lisa y la otra pieza, aunque sea en negro, pero que sea muy recargada, muchos pailletes, muchos bordados, o sea, que sea una base neutra porque que armonice con la otra pieza de diferentes. Si tienes la comida de Navidad, ya sabemos que al día siguiente hay que comer, que no hemos comido lo suficiente en la Nochebuena, hay que aumentar esos centímetros y hay que volver a la comida. Si te toca con otro tipo de familia y que vas también de invitada, te puedes permitir el lujo y la licencia, pues ir un poquito más arreglado. Tú en ese día ya no vas a trabajar tanto, o sí, no lo sabemos, pero si puedes, te escaqueas. Vestidos lenceros, que vuelven otra vez con fuerza. Es un vestido que dije yo, había comprado alguno de ellos y ya como lo tenía como un poco cansado. ¿Tú eres de las que ponías los lenceros con camiseta? Sí, también, pero no me acaba mucho, prefería ir con americana. No me acaba a mí. Sí. A mí me gusta el vestido lencero, sobre todo si tienes un escote bonito, pues con un complemento y tal. Chaqueta americana, una chaqueta smoking me parece preciosa. Pero ¿sabes lo que pasa? Si hubiésemos vivido en Acapulco, no hubiese puesto la camiseta, pero si estamos aquí, la camiseta se agradece, además no poder, es lo que tiene, el frío y la lluvia. Bueno, pues vuelven otra vez con fuerza, vamos a volver a abusar de los encajes, el raso, la seda y sobre todo los pantalones metalizados. Ahí vuelvo otra vez yo, que es mi pasión. Sé que ensanchan, que a lo mejor hacen un poco más festivo, pero a mí me encantan los pantalones metalizados. Yo creo que seré una rocker
toda mi vida. Es que ahí lo llevo Tengo yo un pantalón ahí que lo llevo conmigo, interiorizado. El metalizado va dentro de mí. Va dentro de mí. Dentro de mí. La estrella sigue siendo el vestido. Para mí es el componente principal de cualquier outfit, es el vestido. El vestido siempre funciona. Ya lo puedes elegir, bueno, en este caso no te cortes. Todos los complementos que quieras utilizar con un buen vestido lo soporta. ¿Quién se lo diría si no a Nati Abascal sin sus maravillosos complementos que ella lo soporta, ¿no? O sea, más es más. Ahí te apuesta con todo lo que quieras. Y por supuesto, ¿qué vamos a decir de las fiestas de jerseys? Ya sabes por lo que te lo digo. Los jerseys navideños que tanto le gustan a Ana. Esas fiestas de Navidad. Yo que conste que los pondría, pero mi espíritu Grinch no me lo permite. Ay, mira qué tiernos son, mira qué familia más maravillosa con esos todos unidos bajo un mismo jersey, el lema del jersey navideño. Bueno. Oye, que se ha convertido ya, vamos, en edición. Antes te costaba muchísimo encontrar un jersey navideño y ahora yo creo que no hay tienda que no tenga algún modelo de jerseys navideños propios para estas fiestas, para el día de Nochebuena, ese punto gracioso que le damos poniéndolo en la mesa y que además está muy bien, que son épocas frías y tú vas así calentito. Vigila el Instagram, ya verás la cantidad de gente que se hará los selfies con su famoso jersey horroroso, el más feo del mercado, pero lo van a llevar. Todo el mundo va a hacer furor estas Navidades, el jersey Hortera. Hortera. Vamos a hacer recuento. Sí, vamos a hacer recuento. Ya verás, sí, va a ser un éxito. Vamos a hacer recuento. Bueno, ya para despedirnos hablamos de la importancia de los complementos, de los accesorios y de la joyería, ¿no? Yo creo que las joyas son vitales para la moda, bueno, vitales también en mi vida, quiero que lo sepáis, pero por si acaso me queréis hacer un regalo de Navidad, acepto joyas, bueno, en cualquier época del año, pero fuera de bromas, pues en el ámbito social son muy importantes, ¿no? Es un símbolo de elegancia, se solían llamar como un símbolo de estatus, ahora no, ahora está todo muy democratizado en la moda, incluida la joya. Las joyas resultan aliadas cuando quieres proyectar una personalidad individual. Con esto quiero decir que las joyas ahora las podemos elegir. Yo sigo diciendo que prefiero que diseñes tu joya o que digas algo, aunque sea tu nombre, algo que marque la diferencia, que sea personal, que la elijas tú, que no esas joyas todas en serie que llevamos en determinadas épocas y que no simbolizan nada, ¿no? Elegimos una joya teniendo en cuenta que es un objeto duradero que llevaremos mucho tiempo, quiero pensar, ¿no? Porque si como haces una buena inversión en tanto en oro o en piedras preciosas, pues no es para solamente un día, es una joya para siempre. Entonces, claro, la importancia de lo que tú elijas, pues si te equivocas, cada vez que la veas va a ser un horror, ¿no? Por eso hay que tener cuidado con las joyas. ¿Sabías que cuando nos miramos, conocemos a una persona, lo primero que hacemos es mirarnos a los ojos, como te estoy mirando yo a ti, a su sonrisa y sobre todo a la joya que llevas en tercer lugar, según las estadísticas, a tus complementos o a tus joyas? O sea que fíjate tú bien la próxima vez que te regalen una joya que sea impresionante al lado de tus ojos y sonrisa. Por eso son muy vitales para la moda. Representan una forma artística de expresión, tal como la escultura, la pintura o la música, ¿no? El artesano orfebre, cuando hace su joyería, su joya, pues es como una interpretación de una escultura en miniatura, ¿no? Por eso es tan valorada la joyería artesanal. ¿Por qué os cuento esto? Porque hace poco fui madrina de un evento muy importante para mí, que presentaba una joyería Obradoiro en La Coruña, pues sus escaparates navideños. Entonces presentaban a sus clientes sus nuevas colecciones, lo que habían trabajado durante el año, las joyas más especiales, lo nuevo que son joyas que son muy individuales, lo que la gente le gusta ver, el arte del buen trabajo. Mira, yo rodeada de unas modelos espectaculares que me llevaban una cabeza, yo decía, Dios mío, no tendré unos tacones más altos, pero no, ellas lo tienen que hacer porque son maravillosas. Los materiales eran preciosos, el objetivo de la joyería era crear joyas con significado, priorizando la belleza que tú elijas, porque la joya cuando la regalas para hacer feliz y para hacerte feliz, porque qué felicidad es esa de ver a alguien que has acertado un regalo y que siempre que lo vaya a llevar se acuerda de ti, para bien o para mal, quiero pensar, ¿no? Bueno, se acordará de ti para bien, ¿no? Al final, hombre, es un regalo y cuando lo pones con todo el amor del mundo. O sea, que sí, siempre va un poco el espíritu de ese regalo pues en tu muñeca, por ejemplo. Sí. Te veíamos muy bien acompañada, por cierto, con Rosa Cedrón, que fue una de nuestras finalistas a los Premios Elegantes, y curiosamente, el año que estuvo ella nominada y que llegó a ser finalista, no llevó el zapato de Ramón Conde para casa, pero sí se llevó el premio Diamante,
que patrocinaba una joyería pues por ese interior tan maravilloso de Rosa Cedrón y todo lo que transmitía, ¿no? O sea que, fíjate, hilando, Rosa Cedrón, premio Diamante, yo creo que hace 2 o 3 años. Es encantadora, es dulce, bueno, su voz, ¿qué te voy a contar? Transmite lo que es la delicadeza, ella es muy elegante. Le quedaban muy bien las joyas que había elegido, siempre va de negro y entonces ese matiz de color pues parecía que era distinto. Es una mujer encantadora y bueno, también lo presentaba Estíbaliz Veiga, la cantidad de gente que ha venido a saludarnos, fue una noche muy emotiva. Después me pusieron unas joyas impresionantes, pues tuve que dejarlas y fue el momento trágico de la velada. Fue el drama. Cuando te vas quitando las cosas y ves que dices, ya no vuelven, pueden volver si voy a comprarlas evidentemente, pero cuando ves que la dejas así dices, bueno, qué pena, qué tristeza, con lo bien que me quedaban en los preciosos que... Es que las separaciones son duras, sí, las separaciones son duras. De estas cosas materiales sí, son duras. Bueno, pues muchísimas gracias por habernos traído tantas cosas para esta Nochebuena y esta Navidad. Y nosotros vamos a ver cómo recicla prendas precisamente para estas fechas también, pues nuestra diseñadora de cabecera, Carmen Fichel, que trae una cosa muy especial a Pret a Costura. Hola gente guapa, de nuevo estamos aquí para contar una historia muy interesante y es un clásico de Navidad. ¿Quién no sale a pasear en estos días de fresquillo, bueno, frío, y no se pone un gorrito de lana? Bien, pues vamos a hacer un reciclaje magnífico, muy fácil, este es para todos, os voy a contar cómo se hace, no como hago muchas veces que solo cuento la idea, este es cómo se hace. Y nada, va a ser muy fácil, solo tenemos que buscar de esos jerseys de lana que tenemos que ya están un poco estropeados, que ¿por dónde se estropean todos los jerseys de lana? Por delante, bueno, jerseys, chaquetas de punto, bueno, vale incluso una sudadera, pero bueno, yo estoy pensando más en el punto, que todos se estropean por las mangas, los puños, el frente, que le salen bollos, que no sé qué, y sin embargo la espalda está nuevecita, y dices, lo voy a tirar todo. Si al final lo que van a hacer con ello es cortarlo en tirillas y hacer, yo qué sé, trapos para limpiar, pues no. Vamos a ver qué podemos reaprovechar para darle un uso ya directo, ya más importante, digamos. Pues nada, lo que vamos a hacer es este maravilloso gorro que veis en imagen, que es muy fácil. ¿Qué necesitamos para hacerlo? Esa espalda de la que estábamos hablando, que tenemos ahí, que es esa espalda que de todos los jerseys las tienen nuevecita. Como la mía es un poco pequeña, os voy a decir luego cómo aprovecho para darle al gorro todo ese volumen. Pero bien, hacemos el patrón a continuación. Un rectángulo que es el contorno de cabeza menos unos 10 centímetros más o menos, porque sabemos que según la elasticidad que tenga, pero bueno, como unos 10 centímetros menos. Un adulto, la medida de contorno puede estar en una mujer entre los 53 y 57, en un hombre entre 55, 60 o 61. Bien, ahí veis las medidas que usado para esto. He usado el del contorno 53, 10 centímetros menos 43, un alto de 45 centímetros para que tenga mucha importancia, y luego arriba he marcado 36 porque al final veréis que al rectángulo le he sacado un trocito por arriba porque la espalda que tenemos no me llegaba a la hora de colocar el patrón, que es a lo que vamos a cortar, poner el patrón sobre la tela que ya tenemos ahí y vamos a cortar todo por el borde del patrón. Y yo, aprovechando que tenía un poquitín más de alto, lo que he hecho es dejar 3 o 4 centímetros más en el alto todavía para que sea como más importante todavía el gorro. Y nada, cortamos ese rectángulo, tal y como veis ahí, lo que he hecho es doblar simplemente el patrón, es muy sencillito, el patrón este no tiene nada. Entonces cortamos, doblando porque aquí ya la sisa me cogía el ancho, y cosemos la parte esta larga, lo que sería el alto del gorrito. Bien, una vez que ya tenemos esa costurita cosida, vamos a doblar 15 centímetros para hacer una vuelta importante, que nos va a ser muy favorecedora a la hora de ponernos este gorro. Entonces, doblamos todo alrededor 15 centímetros por la parte más ancha, la boca más ancha que tenemos. Cuando ya lo tenemos, eso, hacemos otra costura, cosemos y ya nos vamos a la parte superior a hacer un frunce. Vamos a coger una aguja y con puntadas muy largas es importante para que luego encoja mucho.
tiene que quedarnos todo como un gurruño muy grande ahí. Entonces vais a ver que vamos apretando, una vez que hemos pasado todo el frunce, vamos apretando mucho, mucho, mucho para que nos quede todo engurruñado y hacemos puntadas de ida y vuelta. Cosemos hacia adelante, volvemos para atrás, apretamos, volvemos otra vez para adelante, otra vez para atrás y apretamos, apretamos, apretamos hasta tener, perdón, muy ajustado en la cima, lo que sería ya donde casi todos los gorros tienen un pompón, pero nosotros no vamos a poner un pompón, simplemente vamos a coser ahí eso y vamos a hacer otra cosa. Esto ya, aquí ya veis que lo que tenemos, ya tenemos un gorro que ya podemos usar así, sin más, sin pompón ni nada, por donde hemos hecho ese doblez tan grande de los 15 centímetros, damos vuelta y nos queda una vuelta poderosa y está precioso, pero no es suficiente. Habéis visto que tenemos ahí un lazo puesto en un lateral. ¿Qué hacemos para poner el lazo en ese lateral? Bueno, por varias razones. Una, lo vamos a utilizar para tapar la costura que hemos hecho. Dos, lo vamos a poner como un poco torcido. Va a ser un híbrido entre gorro y boina. ¿Veis ahí que tenemos un alfiler de color ahí marcada? Y hemos cogido un pliegue en el gorro, en la costura, para que haga como un lado fruncido. No quedará, el lazo quedará ladeado y entonces... ¿Cómo vamos a poner ese lazo? Bueno, yo he hecho una especie de zapatero que no os cuento ahora para no enrollaros y además para que hagáis lo que os dé la gana, porque ahí sale vuestra creatividad y ya está. Entonces, vamos a poner el lazo, lo que yo he hecho es desde la cima, desde donde estaba el frunce, colocamos haciendo pequeños recogidos. Ya digo, yo he hecho un pequeño zapatero que luego le he dejado que volviera el lazo, lo prendí con un alfiler, luego volví a prenderlo, haciendo retorcidos. Vosotros haced lo que os dé la gana. En este caso, eso, con unos 70 centímetros de cinta de grosgré, he hecho este lateral que queda preciosísimo y que ya veis que le da ese acabado especial, espectacular, para que sea nuestro súper gorro especial. Este acabado podéis hacerlo con grosgré. Podéis hacerlo con pelos, seguro que tenéis de alguna prenda que habéis recortado el largo, que se llevan tanto ahora los pelos. Podéis hacerlo con terciopelo, que está súper, súper, súper de moda. Con alguna tela estampada que tengáis, con los restos de punto que han quedado, se puede hacer pues un volantito. Os doy ideas para que hagáis, porque estoy segura que tenéis un montón de prendas de punto que vais a desechar, que al final pasarán eso a ser trocitos de tela para lo que sea o ya un reciclado industrial, digamos. Antes de eso, ¿por qué no aprovechar y hacer gorritos para toda la familia? Que además, si os apetece juntaros, hacer grupo, ya sabéis, esa magia que tiene de juntarse, hacer punto. En este caso, que no tenéis máquina de coser, podéis coserlo a mano. Es fácil, fácil, fácil. Por lo tanto, disfrutad de la experiencia y disfrutad de tener un maravilloso gorro de punto que se hace en nada, 10 segundos. Ya sabéis, felices fiestas y a disfrutar protegiéndoos del frío. No nos ha tocado la lotería, ¿no? Veo. No. Pero bueno, también te digo, si me hubiera tocado, tampoco te lo diría, más que nada porque nos está viendo toda España, pero no se me notaría nada. ¿Eres de las que no se te notaría nada que...? No, vamos, no tardaría ni 3 segundos en comentarlo. Vamos, en Instagram, en los stories, yo sería una rica horrible. O sea, fatal, se me daría fatal disimular, porque ya vendría llena de Chaneles, de Vuittones, ¿me entiendes? O sea, no. Bueno, pues hoy veremos con qué nos sorprende en este especial Teresa Valde. Pues hoy vamos a hablar, cariño mío, de mesas de Navidad. Porque, a ver, yo ya sé que no te gusta el árbol ni nada de esto, pero poner la mesa especial para Navidad, ¿qué? ¿Esto cómo lo llevamos? Bueno, prefiero poner una mesa bonita cualquier día del año que vengan amigos a comer o a cenar. Mira, lleva el Grinch a tu mesa. Te diré que yo creo que de entre todas las propuestas hay alguna que te puede encantar. Otras ya sé claramente que no te van a gustar, porque he traído desde lo más tradicional hasta cosas que tienen un punto que yo creo que podrías poner incluso cuando no fuera Navidad y que te pueden encajar. Pero lo primero que quiero hacer es recomendar un libro súper chulo, que es el libro de cabecera de mi querido amigo Borja Portals, como no, que es este libro escrito por Valentino de En la mesa del emperador. Entonces es
un libro todo de mesas, de cómo poner mesas. Entonces, por favor, esto es una inspiración maravillosa a la hora de decorar y de poner nuestra mesa, porque aquí esto es, por eso digo es muy Borja Portal, porque esto es el más, esta cosa que nos viene también en Navidad, mira por ejemplo, esto que nos viene también en Navidad de más es más, y por fin es la época del año en la que podemos poner todo lo que queramos y nadie nos puede criticar, esa es la Navidad, por eso me encanta, Ana, por eso me encanta. Por el más es más, bueno. Pues, bueno, es un libro súper recomendable, Sí, es verdad. Libro recomendable. Entonces, lo primero que hacemos es recomendar este libro, que trae unas ideas súper chulas de combinaciones, y luego vamos a empezar viendo un montón de propuestas que traigo, desde las más tradicionales a las más así nuevas, novedosas. No voy a decir contemporáneas porque no he querido traer cosas contemporáneas, he traído cosas como con mucha decoración, así como minimalismo, no, out, no me gusta nada y menos para Navidad. Bueno, partiendo ya de que la Navidad es más... Sí. De lo más para ti, estaba claro. Bueno, primera tendencia que nos traes en mes. Pues mira, le he dicho que no las ponga ordenadas porque he traído muchas cosas salpicadas, pero lo primero que creo que tiene que plantearse la gente es, number one, ¿vamos a poner mantel? ¿No vamos a poner mantel? ¿Qué propone usted, señorita? A mí me gustan las mesas vestidas con mantel. Pues entonces, de las cosas favoritas que hay para Navidad, para mí es el mantel de cuadros. He traído alguna foto, o sea que no te preocupes. Iria, querida mía, tú vete soltando las fotos y nosotros ya vamos comentando sobre la marcha. Mira esa esparraguera maravillosa que me encanta. Bueno, entonces, una de las cosas que más me gusta son los manteles de cuadros, pero me gustan para todo el año. Pero es que en Navidad aún da un punto todavía más chulo. Entonces, aprovechemos para poner un mantel con mucho color. En una tendencia súper clásica. Sí, súper bonita, pero que te apoya, o sea, esto con una vajilla sencilla te luce. Entonces, vamos a ver qué es lo que tenemos en casa, ¿sabes? O sea, que tenemos una vajilla súper bonita y tenemos un mantel sencillo, queda bien. Que tenemos una vajilla sencilla, le metemos un mantel cañero y también queda bien. Entonces, intentemos compensar si queremos compensar. Entonces, que a mí el más es más me gusta. Me gusta la vajilla de Versace, con el mantel de cuadros, con todo el dorado del mundo, con tal. Mira esta, por ejemplo, esta opción sin mantel también está muy chula. ¿Que no queremos poner mantel? Pues que tenemos que buscar un bajo plato o un mantel individual o unos caminos, algo que queramos. Pero mira, esta tendencia así como más limpita, con un toque étnico, está muy guay. Esta me chifla, esta creo que te puede gustar, ¿eh? Así de lavaditos y estos colores así como desteñidos, como desleídos. A mí esto me gusta muchísimo también. Entonces ya ves que te traigo cosas como muy diferentes. Una mesa bonita de madera, es que en realidad no necesita nada más. Esto es súper sencillo. Esto es una mesa que podría ser para cualquier día, simplemente cambiaríamos ese centro por otro centro y es una mesa, ¿sabes? O sea, que puedes adaptar a cualquier día del año. Esta es una de mis tendencias favoritas, que ya empezamos ya con colores oscuros, que a mí me gustan muchísimo. El dorado y el blanco, genial, pero de repente estos berenjenas, marrones, grises oscuros, súper Es una chulos. tendencia que te gusta y sin embargo, bueno, porque le hace mucho la historia que tiene montada de la lámpara, etcétera, pero se ve una mesa bastante limpia para Es lo súper que sencillo, es que en verdad es a mí súper me gusta, sencillo. sí. Sí, tampoco hay que complicarse muchísimo la vida, pero ese puntito de la luz, que no se lo pones en el resto del año, ese puntito de... Y no sé por qué, ¿verdad? Porque las lucecitas las tenemos en casa guardadas, entonces, ¿por qué las sacamos solo en Navidad? Es verdad, y quedan súper bonitos. Mira, esta que estamos viendo ahora, que la mesa podría ser una mesa normal de cualquier día del año, el punto navideño donde tenemos en la alacena del fondo todas esas lucecitas, pero en verdad es que es una idea para una cena de cualquier fin de semana. O sea, que ya te estoy convenciendo un poco, que te veo cara de que te está gustando. Sí, hay muchas que me gustan. Que conste que hay muchas que me gustan. Mira, esta es una cosa más clásica para unos señores clásicos en su casa, ¿no? Pues el mantel bueno, la vajilla buena, tal, no sé qué, y de repente un centro bonito de flores naturales, mezclando flores y ramas, y también queda muy bonito, sencillo y elegante. Pues entonces, ves que tengo un poquito de todo, cariño mío. Sí, tienes un poco de todo. ¿Cuál es tu mesa preferida? Mi mesa preferida es una que hay muy oscuras, pero a ver si la podemos ver. Aquí te traigo, mira, elegancia total. Mira, si quieres, las vamos viendo todas seguidas y las vamos comentando. Mira, todo elegancia en blancos. Le vamos a poner nombres así en plan Mises. Elegancia en blanco. Blancos y dorados. Mira, esta con los tarros que no queremos en los restaurantes, pero en las casas sí queremos tarros. O sea que los tarros iluminados se quedan súper bonitos. Bueno, son unos centros
que también estamos viendo un poco Sí. ideas de centros que podemos hacer Claro. nosotros en casa Sí, sí. y que quedan muy chulos, ¿no? Porque un tarro relleno. Es que además, con mira, las- los puntos de las velas, eso o sea, para montar cualquier vela, ya no solo en Navidad, en cualquier reunión que tú hagas con tus amigos, poner velitas para mí es fundamental porque yo soy muy de velas y tengo siempre velas en casa. Pero en el centro de la mesa además favorecen tanto y te iluminan desde abajo la cara y sales guapísima. Entonces, ¿cómo nos vamos a negar a esto? O sea, las velas siempre. A mí cuando me inviten ustedes a sus casas, por favor me ponen velas. Bueno, más mesas que Mira, nos esta gustan. es parecida a la otra que te enseñaba. Mira, una cosa súper sencilla, sin mantel ni nada, pero simplemente con ese toque verde. Es lo único que nos hace referencia a la Navidad, en realidad, ese toque verde. Mira esta también me encanta. Es que me encantan todas, ¿qué queréis que os diga? A mí me gustan todas. Bueno, esta es muy tú. Esta es muy yo porque Esta es tiene muy mucho tú. de todo. Mucho, Ya mucho, le ves mucho. demasiado de todo, ¿no? Pero esta es porque Sí. me gusta. Me gustó esta foto porque está coordinada la mesa con el árbol. Entonces esto también me parece un punto importante. Ya puestos a coordinar, por favor, si tenemos el árbol con un cierto estilo y el árbol está al lado de la mesa, vamos a intentar mantener ese mismo estilo en la mesa, ¿no? No hagamos el árbol minimalista en blanco y con un toque solo de nieve y luego la mesa cargada. Bueno, a ver, que podemos hacer lo que nos dé nuestra gana, pero bueno, si todo tiene una coherencia, pues mejor. Entonces intentemos, si hemos puesto el árbol con muchos colores rojos, verdes, tal, no sé qué, pues vamos a llevar también eso a la mesa porque va a quedar luego todo más bonito, más unificado, más tal. Entonces esa foto era muy bonito, como habían puesto el mismo estilo de decoración y de colores en el árbol que en la mesa. Así que es otro de los chivatazos que les doy, señores, para que triunfen en sus casas. Mira, por cierto, ¿y tú eres de las que montas tú la mesa Es de que yo, ¿sabes qué Nochebuena? pasa? Que yo voy a mesa puesta a casas de otros. Entonces nada de montar mesa. A ver, tú en ¿quieres casa. te diga? Que yo no tengo hijos, entonces pues yo voy a mesa puesta. A mí me siguen cuidando, no tengo que hacer ni la cena de Navidad, ni la comida ni la cena de Nochebuena, ni la comida de Navidad, ni pongo mesa. Bueno, recojo mi plato porque lo mínimo que se me puede pedir como educada, Invitada educada, recojo mi plato. Mira, esta es mi mesa favorita. ¿Ves que me la están poniendo? Mira qué bonita. Súper sencilla, súper sencilla. Tiene varias cosas que no queremos en los bares, como la silla Ames. Pero la mesa está aquí es muy súper bonita. Una Sí. mesa preciosa de madera. A mí me encantan las mesas de madera con una veta bonita que se vea la mesa. O sea, me gusta ese tacto, me gusta tocar la madera. Estas, ¿no? Esto me encanta. Estos colores vinos, oscuros. Estas son mis tendencias favoritas. ¿No te imaginas vestida así, tal cual como vas, maravillosa, cenando en esta mesa? Sí, Di la verdad. perfectamente. Es que te pega. Perfectamente, me pega. O sea, esto es una Me mesa pega. Ana Iglesias. Sí. Totalmente. Esta sería la Navidad Ana Iglesias. A mí lo que me hace gracia es que son las que más te gustan y no veo yo muy too much aquí, ¿eh? Bueno, hombre, pero... Es una mujer de contradicciones. Teresa Valde es una mujer de contradicciones. Bueno, pues ya tenemos muchísimas ideas de mesas decoradas para estos días de fiesta. Así que tomando buena nota de todos ellos, porque hay una mesa para cada estilo y cada estilo tiene una mesa, ¿no? Y sobre todo, pasárselo bien, ¿verdad? Sobre todo, pasárselo bien, independientemente de que si la pone usted bonita o al final le ha quedado horrible o no le ha dado tiempo y ya ha pasado usted totalmente de la mesa, lo importante es que se reúna con su familia y que se agarren ahí un pedillo navideño, que es lo que levanta el ánimo y que se lo pasen genial. Así que feliz Navidad a todos. Pues feliz Navidad para ti también. Y nosotros seguimos con muchos más temas aquí. Vamos a ver cuál viene ahora. Pues hoy una de las últimas tertulias ya del año y para hablar de todas las fiestas de Nochebuena tenemos con nosotros a Cuca Olveira, ¿qué tal? Hola, buenas noches. Natalia Alcaide, que repite. Buenas noches. Y Ana Mancebo, bienvenida ya esta temporada que no te dejas ni ver. Buenas noches, Ana. Es una época de mucho trabajo, entonces estamos ahí a tope. A tope, tope. Sí. Bueno, además no la dejamos ni descansar los fines de semana porque el último fin de
semana estuvisteis ahí a tope con la pop-up que montasteis, ¿no? Sí, era la primera pop-up que hacía en el centro y la verdad es que fue todo un éxito, me encantó porque hubo una continua afluencia de gente, se animó a comprar, había una zona que era una zona de picoteo donde había dulces típicos de Navidad, estaba Le Boisson haciendo cócteles y la verdad es que fue una pop-up súper divertida, no sé, me encantó. Bueno, ya con ganas de repetirte otra, ¿no? Estoy pensando ya en la del año que viene. Bueno, empieza así, empieza a los pocos y ya le va cogiendo el gusanillo, ¿no? Bueno, pues ahora que estamos así ya en estos especiales navideños, no podía por menos que decirle a Ana, vente aquí, cuéntanoslo todo, porque supongo además que en tu centro está pasando todo el mundo para puestas a punto, ¿no? Sí, son épocas en las que la piel, las manos y los pies cobran mucha importancia para las cenas, para las comidas. Un poco te arreglas de forma más especial, pues para despedir a tus amigos, con tus amigos el año, un poco para igual, aunque Nochebuena es familiar, siempre a todo el mundo le gusta ir más arreglado, ir con ese toque de vitalidad. Es momento de esos 3 pasos, pies, manos y cara. Oye, vosotras, a punto de... Por cierto, somos las de negro, ¿eh? Así, aquí me hace gracia, yo le voy a echar la bronca a Natalia, porque mucho hablar de color, y nos ponemos las 4 de negro, no tenemos remedio, lo nuestro no hay remedio. Decía yo que en estos días de Nochebuena y de Navidad, ¿cómo las habéis estado viviendo? ¿Vosotros que os ha tocado mucha cena, mucha fiesta de empresa? Yo la verdad en mi caso pues ha sido un poco a nivel familiar, pero bueno, sin olvidarnos siempre de guardar una buena escena, unos buenos estilismos cómodos, eso sí, pero brillando mucho. Natalia, ¿tú qué tal? ¿Cómo ha sido esta temporada tuya? Bueno, pues esta pretemporada, hasta Nochebuena y Navidad, ha sido estresante. Ha sido llena de cenas, comidas y bueno, estoy de acuerdo mucho con ella porque la gente se veía que se arreglaba, que le apetecía mucho estar en estos actos y las manos estaban impecables, los pies también porque mucha sandalia. Sí. La gente está como este año como más participativo en arreglarse. Yo creo que el modo fiesta está triunfando, qué cosa que celebramos, ella por su maravilloso salón y yo también, porque bueno, porque estoy tú feliz. Supongo que muchísimo trabajo también esta temporada, ¿no? De asesoramientos de imagen. Sí, sí, sí. La gente tiene que entender que la moda sin la belleza corporal no existe. Son complementarias una y otra. Yo creo que son necesarias, complementarias, necesarias, porque son compañeros de viaje que uno sin el otro, por mucho vestido que tengas, si no vas bien tus manos acompañadas con tu pelo, tu maquillaje. O una sandalia con una película bonita. Exacto. Sí. Aparte que te fijas, focalizas tu vista en algún fallo, por ejemplo, si ves algo que no está arreglado, ya no vas al vestido, vas a la belleza en sí que la acompaña. Por eso estoy muy de acuerdo con que la gente pase primero por los salones a arreglarse y con buen asesoramiento de ella, bueno, fundamental. Hay una cosa que quiero decir, que tenías que haberte traído una bandejita del papá. Pues sí, unas copitas para brindar. No estaría nada mal. El modo celebración, que sería ya lo más, ya preparándonos ya para las fiestas que nos acompañan. ¿O no? No estaría nada mal, ahí fue un pequeño despiste. A mí me encanta porque siempre montamos así decoraciones, nos falta Ana García de Minimum, un beso enorme desde aquí para que nos haga ahí un montaje, que yo creo que tanto dije que yo era espíritu Grinch que llevamos a la austeridad, nos dejó poner vasos de color, de casualidad. Sí que es verdad, ¿no lo habéis notado? Que cada vez van a más, por ejemplo, en cuestión de arreglarse, de vestirse más de fiesta para los looks de cenas de empresa. Antes era como que, bueno, venían las épocas navideñas, la pre-Navidad, y entonces, bueno, cenas y comidas de empresa, te arreglas un poco más como para salir, pero ahora cada vez nos atrevemos más. Sí que mucho con los brilli de las cenas, de sandalias, de peinados así un poco especiales para esas cenas. Eso ya lo vamos ya corrigiendo, ¿no? Sí, de hecho yo creo que la gran parte de la gente se para en estudiar esos estilismos, no vaya a ser que vaya un poco a desacorde, ¿no? Y que dé la nota por ir con unos jeans, aunque sean negros y una blazer, siempre intenta destacar y realzar su buena imagen, porque, bueno, y es muy importante además, porque es que das la imagen dentro de tu empresa, también puedes buscar una crítica
buena o mala, entonces la gente se pone, yo creo que hasta nerviosa, y no se debe poner uno nervioso, si tienes que seguir tu esencia y que se y pongan, ser que tú se mismo, pongan pero- nerviosos. Sí, bueno, sí, se arriesgan un poco más. Que se pongan nerviosos, que es eso que solamente nos teníamos que arreglar en otras épocas, nosotras las mujeres, que tenemos que ir a la peluquería, arreglarnos, vestirnos, que para mí es terapéutico, ¿no? Ir a un centro de belleza siempre es terapéutico, pero lo que he notado sobre todo es que los hombres se están poniendo nerviosos. ¿No Pero te los preguntan también? Sí, los hombres cada vez tienen más mercado en los centros de Claro, belleza. por eso. Al igual que las mujeres cada día están, pues, antes pues venían a hacerse un tratamiento facial y ya les costaba. Ahora ya piden la manicura, ya piden la pedicura, ya preguntan por tratamientos hacia el verano. El concepto de hombre en el centro de belleza ha cambiado mucho. Gracias a Dios, Sí. qué bien. Sí. Entonces a mí me preguntan, ¿y para una cena de empresa o una comida de empresa, qué tal si me pongo una pajarita? Y yo, Dios, qué bien, sale la pajarita fuera de tan corsetada de la ceremonia, ya sale en otro tipo de fiestas y bueno, cenas más especiales. Por eso yo desde aquí pues estoy muy contenta que este año, esperemos que cada vez más años, pues la gente se acentúe más en arreglarse, en buscar algo que descatalogue el traje de oficina o el traje de trabajo y diga, pues mira, esta es mi otra faceta, esta es mi otro yo, aquí quiero darlo todo esta noche, vamos a compartir con amigos y vamos a que vean que yo fuera de la oficina o del día a día, el trabajo que nos implica que muchas veces no nos podemos arreglar y que en ese momento dicen, me he parado, me he arreglado y voy a pasármelo bien. Eso es fantástico. Es un poco Sí. que vean la otra parte de la persona trabajadora, ¿no? Sí, y que te digan de vez en cuando, qué guapa estás, qué guapo Hombre, estás. eso nunca está Eso mal. nunca está por, nunca eso, sobra. por eso hay que arreglarlos. Sí, mucho eso más. nunca está mal. Sí, sí. Oye, muchas cenas y comidas de empresa a las que vamos y de alguna forma somos protagonistas, pero también muchos actos a los que vamos invitados, porque es la típica época en la que se nos llena la agenda de citas, ¿no? ¿Cómo preparamos todos estos looks? Me invitan, pues como contaba antes Natalia, a una presentación de una firma de joyería, me invitan a conocer algo, me invitan... ¿Cómo nos preparamos? Yo la verdad siempre empiezo por los zapatos, de verdad. O sea, suelo crear los looks por los zapatos, depende de la hora también, ¿no? o del frío que haga, o calor, importante, pero aunque te lleves unas sandalias, le pones unos calcetines y vas estupenda y a partir de ahí empiezo a construir el look, o sea, con vestido, falda, pantalón, me da igual, o un mono, pero yo siempre empiezo por los zapatos. Y lo último, que también es lo que marca la diferencia, los complementos y accesorios, que eso es lo que deslumbra al final, ¿no? Pero Yo es me lo inicio último por que ahí. hago, vamos al contrario tú y yo. Yo quiero ponerme esto, me apetece ponerme lo otro, o yo soy muy de última hora y de impulsos, ¿no? De, bueno, a ver qué día hace hoy, me pongo esto. Y lo último es buscarle el calzado que vaya más o menos. A mí me como pasa va. lo mismo. Yo siempre es lo último. Busco la además. ropa y luego el zapato. Pues mira, yo voy en contra a las tres versiones que habéis hecho. Es lo que tiene. Yo lo primero que hago es elegir, o sea, dónde voy a ir, con quién voy a ir. Y ahí ya focalizo y visualizo mi estilismo, porque no es lo mismo ir con una comida más encorsetada, una menos encorsetada, con amigas, con gente que ya lo doy todo. Ya digo, si voy a ir de brillantes, voy a ir a la noche de amigas o si es por la tarde. Si es una cena de empresa, por eso hay que diferenciar muchas veces cuando dicen, ¿qué nos ponemos? En esta semana que hemos tenido 4 o 5 eventos, yo por lo menos, pues lo que he puesto todo encima de mi cama y digo, a ver, al mediodía, por la tarde, por la noche, ¿qué es lo que llevo? ¿Con quién voy sobre todo? Y de ahí elijo sobre todo los colores, porque es muy importante, a ver, tú imagínate yo con lo que me gusta, tú ya me conoces, con lo que me gusta a mí, los pailletes. A una comida a las 2 de la tarde, No enterita, no podemos ir. Por eso hay que, a ver, he visto varios errores estilísticos, vamos a dejar darlo todo para las cenas, pero sobre todo para la noche. Ahí lo podemos, la licencia abierta. Las aberturas laterales, los escotes, las minifaldas. Cuidadito con las minifaldas, siempre te digo lo mismo, son compañeros de trabajo, los vas a volver al día siguiente a ver. Así que contrólate. Que pueda haber un error, pero
si es una comida, si es con familiar, si en esa familia pues está gente que te gusta o menos que te gusta, pues hay que darlo todo, ¿no? Para sorprender. Entonces vas poniendo más pluma, menos pluma, según, y me pasa, el día, guardar y voy detalles cogiendo, exacto, voy cogiendo los zapatos, no, esto para esto, no, esto Yo creo que Sí, el necesito puzzle. unas clases de Sí, Natalia. la necesidad. Pero cuando veas venir a Natalia, ahora ya con lo que está diciendo, atención, porque cuando veas venir a Natalia de mucho es más, dices, le caigo fatal. ¿Qué me quieres demostrar con esto? que puedo con esto y con mucho más. Bueno, ¿y cómo son vuestros estilismos para la Nochebuena? ¿Cómo la pasáis vosotros? Mi Muy familiar, Nochebuena supongo. es de siempre familiar y nos encanta. ¿Cocinas así- tú, Ana? ¿Cocina tu madre? No, cocina. Al mediodía, todos los Nochebuena, voy a comer con mi madre y con mi niña. Y luego vamos a hacer las compras. Hay generación femenina. Sí, ahí. y es un día que sí que me gusta estar en casa. Y me gusta estar en casa toda la tarde. ¿Te gusta recibir o te gusta ir a una casa de un familiar? ¿Te gusta recibir a ti? No. Tú eres la anfitriona en Sí, este caso. me gusta que vengan a mi casa. Ah, eres una buena anfitriona. Sí, me gusta que vengan a mi casa. Me encanta poner la mesa súper bonita, el mantel, las servilletas, la copa, escoger el buen vino. No sé, me gusta trabajar la Nochebuena, sí. Y es muy de familia. ¿Cuántos sois cenando en tu casa? En casa somos 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bueno, 10, 11. Muy bien, a mí Y me alguna gustan vez estas. que vaya yo también, Yo también. 12. Pues Porque venga. quiero ver esas mesas. Estás Porque invitada. me encanta lo de la Sí. compañía, las buenas mesas, lo bonito, porque es lo que hablábamos, es un compendio, un conjunto de todos, una armonía. Por eso no hay que descuidar ningún detalle. La decoración interior es importante Sí. para que tus invitados se sientan realzados. Eso saben que si tú lo preparas todo bien, que te vas a esforzar, el look va a ser distinto. Tú también tienes que devolverles pues, Nuestro ese look de... bonito. ¿Y te nuestro pones look- guapa para en recibir? Nochebuena Guapa. no mucho. Ay, En Nochebuena Natalia, pon un sí. cero. Ahí Ay, ya En estaba yo, que no. En Nochebuena no es un día en el que nos pongamos a tope. A las niñas sí, es curioso. A las niñas y a mi niño sí, me encanta ponerlos súper guapos. Yo no es que esté de chándal, obviamente, pero es un look más cómodo. No es, en fin de año no. Es que si llegas hasta el Ya detalle, no te existe nomino. Te No, nomino. ¿sabes? Y no, porque luego haces las fotos de Nochebuena y si te ves así no te gustan. No, pero, no gusta. pero estás mona, pero sin estar maquillada, sin estar... No Luego, me lo puedo creer, que tú digas que nos debemos maquillaje. Nochebuena, porque date cuenta, Natalia, que yo estoy en la cocina ayudando a mi madre. Es una situación muy diferente. Sí, sí, pero... Y porque aún ella así- maquilla todos los días. Claro, También eso es También diferente. influye, y eso Pero ya es es raro casi... Mari, que no tengas un labio pintado. Es difícil. No, pero mi madre sí. ¿Ves? A ver, todos en fila. Que voy a- Mi madre sí. Bueno, pero sí, es muy Yo curioso. en mi caso tengo dos contrastes porque hasta hace unos años sí que es verdad que no salíamos, pero lo paso con mis familiares, con mis primas, y entonces tenemos el look para cenar y después el look para salir de fiesta. Ah, ese lo quiero Que ver es ya yo. como una nueva noche vieja, ¿no? Claro. Bueno, es que de unos años para aquí cada vez sale más Sí. la gente en Nochebuena, ¿no? Incluso se renuncia a salir en noche vieja y la gente se está animando a salir más en Nochebuena. Pues fíjate, yo curiosamente, teniendo en cuenta que me los pasaría durmiendo ya de tener que quedarme, ¿no? Porque no me gustan nada, con una manta y viendo pelis, o sea, esa ya sería una Nochebuena fantástica. Teniendo en cuenta que, bueno, que tienes que sociabilizar más con la familia y esas cosas, lo que más me gusta del mundo es que nosotros, la pandilla, antes de irnos a cenar, cada uno a sus casas, nos reunimos para tomar la copa de Nochebuena. Eso es Sí, una a mí me maravilla. Y me Sí, parece mismo. lo más divertido del mundo. Estamos en una cafetería, en el Café Isla, que le voy a hacer publicidad, en el Café Isla, que es lo más divertido del mundo porque somos todos conocidos, todos los que vamos siempre y tal. Y entonces hacemos la copa de Nochebuena, que yo me lo paso mejor que los fines de año. O sea, me parece divertidísimo. Luego ya llegas a tu casa, cada uno, y bueno, la Nochebuena pues es muy familiar, ¿no? Nosotros tenemos la suerte que tenemos en la familia hay niña pequeña y bueno, cuando tienes una Mireia por casa andando está muy bien, ¿no? Porque te da un punto distinto que no tienen otras navidades, pero yo la Nochebuena la pasaría olímpicamente de ella. Y sin embargo, la copa de amigos antes de la cena
Me parece divertido. Esa imprescindible. Sí. Sí. Pero entonces eso es que tú vas de invitada, porque si fueras anfitriona, Bueno, mira, no la podías me ha tener. pillado. Yo labio no, pero crema de color, colorete y máscara de pestañas siempre. Ah, Ya vale, está, entonces ya había no que dudaba, era la ya, compensación. claro. Pero por ejemplo ahí los looks que se suele ser para recibir, que yo siempre aviso de que puedes estar maravillosamente vestida, pues dentro de la comodidad, es decir, con un zapato plano, una babucha o un ligero tacón, porque la comodidad prima. Una cosa que implique que no, al servir o al recoger, que no te manche, que no moleste a nadie, que no estés tú incómoda. O sea, pero hay un montón de... Mira, ¿cómo vas? Soy maravillosa. Tú imagínate, sirviendo de tu Nochebuena, con esas plumas. Bueno, es que sería lo más, imagínate. Yo en Nochebuena, te voy a ser sincera, unos deportivos cómodos, buenos deportivos, una zapatilla, Sí, no es sí. deportiva, pero un pantalón vaquero y al terminar de comer una camisa blanca. Al sí, terminar de hacer la cena, una camisa blanca. Pero Bueno, te el toque de quitas la el camisa vaquero. blanca. No, no me quito el Hay vaquero. modelo vaquero para Nochebuena. Yo no te voy a reñir porque, bueno, es la anfitriona mejor del año. Pero lo del vaquero, mira que no. Un Venga, pantaloncito, este año cualquier lo negro cambio. básico, un negro Manda básico. foto, ¿eh? Este año lo Manda cambio foto. y mandaré una foto de mi madre y mía justificante. haciendo la cena. Me Solo encanta la justificante. camisa blanca, me encanta la crema base. Apuesto por la deportiva, pero un pantalón negro, Vale. un básico negro. Trato hecho. Ya me da como más, no sé. más Atención, pandilla, vamos a por Natalia, que nos ha dado a todas. Tú no cocinas, tú no tienes los labios, tú qué es eso de salir. Vamos a por Natalia. ¿Cómo es tu Nochebuena, querida mía? Pues siento deciros, mala a mi pesar, que nunca las paso aquí. Yo soy de coger la maleta y marcharme de vacaciones. Entonces a mí el modelo hotel, que te lo dan todo hecho, el modelo playa, que hasta el último momento te arreglas, vas a la peluquería y te pones un maravilloso vestido y te vas a un precioso hotel con tu familia o con tus amigos o con quien tú decidas, pues a mí ese modelo me gusta bastante. Porque es como, me voy a una fiesta maravillosa. Bueno, con- Natalia, yo si me fuera como tú, si me llevas también, prometo arreglar. Ese Para la momento ocasión. te arreglas porque has pasado la tarde de sol, te has descansado, no has tenido que comprar. Reconozco que el modelo anfitriona es maravilloso, pero es agotador. Ahí es, en modo hotel es cuando más te gusta arreglarte. Exacto. Cualquier persona Es que que ya va te de lo pide, ya te vacaciones, incita a eso. exacto, Claro. y además si vas a sitio de sol, ya llegas a la habitación como que La te motivada. duchas y ya vas motivada para ponerte guapa para cenar. Pues ese es el modelo que a mí me gusta. Y sobre todo, la sensación de libertad que supone estar rodeada de gente desconocida que no te juzga como más. Vas más, bueno, quiero pensar que no me juzga. Y si no, me da Y igual. si no, te da igual. Para que no me lo digan. Pero a mí me gusta que me van a juzgar siempre bien, ¿eh? De ahí no, porque no voy a bajar de vaqueros o no voy a bajar de modo chándal tampoco, pero te pones ya como incluso más sexy, quizás a lo mejor que otro Sí. momento, porque como estás más desinhibida, te pones un escote más pronunciado o arriesgas un poquito más con algún modelo que has visto en una revista y dices, bueno, en Coruña o en Santiago o en Galicia, pues a lo mejor no me atrevo porque es más conservador, pero allí que no te conoce nadie. Pero eso es verdad, porque yo hablando con clientas, Sí. siempre tiene la ropa de ir de vacaciones Sí, sí, sí. y Y la la que se ropa ponen de... aquí. Sí, eso es que verdad. tiene que ser así. Sí. Y, a ver, por eso siempre preguntaba a la hora de elegir los modelos para Nochebuena o Navidad, que no coincidía con vosotros, es ¿dónde vas? ¿Con quién vas? Es importantísimo y sobre todo si vas, a ver, las noches familiares son lo que son, pero a lo mejor tu familia lo comprende pues unos amigos, no todo el mundo tiene familia y se necesita ir a hoteles, que no es mi caso, que yo tengo una familia, pero necesita ir a hoteles a lo mejor por sentirse en compañía, para no sentir también esas Esa navidades, soledad. Bueno, esa espérate, soledad. y pasa otra cosa. Antes los hoteles en Nochebuena estaban a mínimos, porque salvo que vengas y viajes, o sea, imagínate que vives fuera y coges noches de hotel para venir a pasar la Navidad en familia, pues ya vas a casas, ¿no? Es muy raro. Antes era muy raro que lo pasaras fuera de casa, la Nochebuena, lo que es la cena. No hablo ya de despendolarse como cuca después, eso es otra cosa. Pero lo que es la cena, ¿no? De familia. Pero ahora también hay muchas personas que son familias grandes que no entran en ninguna casa o que les da pereza después que sea una la persona que tenga que recoger, y entonces somos 20 de familia, somos 18, nos vamos a algún sitio a celebrarlo juntos. Sí. Y entonces ahí los restaurantes, muchos cierran, pero los hoteles no. Y entonces hay muchos hoteles ya en Santiago
que directamente tenían muchas reservas. Sin ir más lejos, pues en Loca Puerta del Camino estuvimos el otro día y contaban que tenían como ya 90. Y sobre todo las casas rurales ahora mismo y las están casas rurales, de moda, o sea, que son haces tendencia un total. plan de familia, Porque aunque es sea una familiar. casa rural para gente que le guste estar un poco más cómoda, es ideal. Es genial. Un Para que hotel- puedas seguir de vaqueros, quieres Sí, decir. También, exacto. No quería nombrar el vaquero porque Natalia me iba a Hunter saltar a la incluso. yugular. Porque el hotel te implica ya Es estar maravilloso, perfecta. sin duda. Es maravilloso. El Pero modelo sí. hotel a mí me encanta, me rechifla. Vas junto a familia, todos se arreglan, todos van Sí, a la es peluquería, verdad. todos van a los tratamientos de belleza, todo el mundo quiere llevar, compra el conjunto para ese día, no solamente para estar guapos en tu familia, sino porque vas a un sitio donde vas a estar con mucha más gente, te puedes encontrar conocidos, nos gusta mirar y ser mirados, nos gusta que nos vean bien, que reconocernos. Vamos a hacer muchos selfies, vamos a hacer muchas fotos que van a quedar ahí para la posteridad. O sea, cuidadito con eso. Elegir los modelos que se encontréis más cómodos, pero también que tenéis que brillar en esta noche, porque es maravillosa cumplir un año más en compañía de amigos. Y entonces sabemos que la salud a veces pues no te encuentras bien, aprovecha para arreglarte cuando te encuentres bien. Por eso yo siempre, es una cosa, no es de vanidad, es si tú te encuentras bien, estás guapo, hace sentir bien a los demás Y te hace sentir mejor a ti. mejor a ti mismo. Entonces, no es una cosa banal cuando yo siempre indico, por favor, arreglaros, salir, disfrutar de la vida, porque estamos para eso, para disfrutar. Mira, yo tengo una súper amiga que ahora mismo está en el hospital, que está un poquito malita, y le dije, ¿tienes tus cremitas? Y me dice, y tengo la crema de color. Qué mono. Y tengo la crema de color. Y eso te da, entras en la habitación, ella cuando va al baño se ve en el espejo, se ve con otro color y eso yo creo que hasta ayuda a que se ponga mejor, el que uno se vea guapo. Posiblemente. Es Uno de los imprescindible. mejores regalos que yo recomiendo a todo el mundo siempre son tratamientos. Así me gusta. Tratamientos de belleza. Prometo no ponerme ningún vaquero más. Ahora ya hemos Ya llegado después a de Si esto- te pones un vaquero, que sea el vaquero más impresionante del mundo, que lo pondremos. Pero con esto quiero decir no solamente eso, los tratamientos, los hoteles, disfrutar, una buena botella de vino, esta compañía tan agradable que siempre nos hace sentirnos mejor, o sea, y que nos obliga a vestirnos tan guapas como vamos nosotras cuatro, aunque coincidamos en el color. El próximo día no vengo de negro, lo prometo. No vengo 4 de versiones aquí Otra de versión. cómo llevar el color negro. Sí, 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 sí. es verdad. O sea, Mira, sí, un poco- Ana lleva la tendencia del momento, que es las transparencias y la falda popelín, muy vistosa, muy mono, que estás ideal. Tú llevas otra tendencia en terciopelo con el encaje que siempre hablamos, los jerseys de pailletes, brillos en este caso, y el moño recogido. Tú llevas las plumas y los encajes que no me puede gustar más. En modo pantalón, y yo llevo un traje de noche, y vamos, la misma versión del color, pero con 4 estilismos, porque está Totalmente de moda, Sí, ¿no? totalmente distinto. Es que fíjate tú si nos viene bien estos programas de tendencias. Y sin haberlo preparado, Sin haberlo o sea, preparado. todos así en nuestra bola, sin haberlo preparado y toda nuestra bola. Nos faltó aquí ir ahora diciendo, sí, las 4 de negro, tal como queráis, pero bueno. ¿Cómo van a venir los maquillajes, Ana? En Para Nochebuena lo tenemos así un poco más suave, pero ya pensando un poco en fin de año, de aquí que nos queda como casi una semana y pico más, ¿preparamos algo la piel? ¿Cómo? Sí, la piel sí, porque la piel, sí, a todo el mundo le gusta cuando se va a maquillar tener ese toque extra de vitalidad, ¿no? Entonces, las tendencias en maquillaje es las pieles muy naturales, pero al mismo tiempo cubiertas, que no se vea, o sea, para un fin de año es necesario tener la piel cubierta. Y luego, así como en la temporada de otoño venían mucho en sombra de ojos los brilli, las purpurinas, ahora le damos la vuelta. Ahora vienen para labios lo que es todo tonos metalizados, tonos muy fuertes como el rojo, el granate, estos fucsia más oscuros. Y en ojo, estos macro eyeliners muy gruesos, muy anchos, que no tienen una forma definida como el eyeliner normal. Y es la tendencia ahora para fin de año. El ojo muy marcado y el labio metalizado. Incluso en uñas, en tonos metalizados. Ya las he visto también, sí. Vale. Sin ser este metal que brilla, sin ser estos metales brillantes. O sea, se Son- percibe más, o sea, como si fuese mate, pero es como en tono exacto, metalizado. es como un tono mate,
pero tiene ese pequeño tono metalizado, que parece brillo, pero no es brillo. Y en uñas igual, sin ser estas uñas brillantes, ¿eh? Me refiero a que os dais cuenta cómo son los esmaltes como con anacarados, pues en ese aspecto, pero con ese toque de color metalizado. Pues me gusta. Para estas fechas tenemos un rojo, que es lo que más ponemos, y es un rojo con ese efecto metálico, un rojo muy parcial tu zapato, y es divino, divino ese color. Pues mira, lo voy a probar, que yo soy la fan del... No soy muy atrevida con lo de las uñas, yo soy clásica en las uñas, o negras o rojas, y a veces en color así un poquito de estas que se le llaman porcelana, ¿no? Pero nada más, soy más atrevida a lo mejor en los maquillajes y tal, pero ya que tú dices con tanta convicción que son maravillosos, es una buena opción para... Yo con las uñas sí que es muy no me importa bonito. atreverme. A mí me gusta para estas fechas, ya está. Solo. Porque ¿Sí? sí, porque luego como que a mí ya no me encaja con la forma de vestir, es que estas fechas te pide eso, te pide... Bueno, tú ahora sabes que la tendencia va a ser el bucle completamente, los pailletes todo el año, verano, invierno, tal. Y yo esa tendencia en beauty, vamos, pienso llevármelas a las semanas de la moda, que ahí puedes arriesgar, dejar volar tu imaginación. Bueno, porque claro, ahí es, vamos. sí, claro. Y en verano, ¿no? Y en Que verano si también. estás morenito, eso no, vamos a probar. En A mí me verano pasa ya una cosa es licencia curiosísima, abierta. me pasa una cosa curiosísima con las uñas. Yo creo que es así un rollo raro mío, que declaro que no va con nada. Yo en el verano, entre que tengo las manos así más morenochas y tal, me encanta ver la uña, me encanta ver en los demás las uñas pintadas, pero yo no las pinto, jamás, porque me encanta ver la uña muy blanquita, con el contraste de la mano morena. Siempre las tengo muy cortitas y muy blanquitas. Es un rollo mío, porque no es que no me gusten, de hecho me encanta ver la uña así, ¿sabes? Le veo a la gente y tal, y veo los colores de verano y tal, y me encantan, pero yo en mí... No, o sea, yo cuando estoy de vacaciones no llevo la uña pintada. Pero puedes llevarlas en los pies, en las sandalias. Claro, Sí, de hecho, pero yo llevo la uña pintada todo el año. Y llevas Yo llevo uña metalizada. pintada del pie todo el año. Claro. A mí me encanta. Sí, el pie hay que tenerlo siempre arreglado. Que la gente siempre lo descuida. Y es como, En invierno ay, ahora es fin de año, un llevo poco, sandalia, sí, me los un cuido. poco. Pues no, Claro. que es lo que nos aguanta cada día. Aquí la norma es no descuidar nada. Exacto, eso es verdad. En Tienes cualquier toda la época del razón. año. Sí, no eso es descuidar verdad. nada, no dejarlo solamente para el pie cuando se me ve, o la mano No, cuando llego a un eso es sitio. horroroso, Eso es, no, Eso es porque horroroso. siempre tenemos que estar guapos. Pero es o lo curioso mejor porque le posible. hacemos más caso a las manos, porque es lo que Sí. todo el mundo ve, Bueno, porque lo, vamos, sí, en cada lo ves momento, más, y los es más pies visible. es como, total, llevo el pie oculto en Total, botas sí, no, o... pero cuando llega primavera y vas a Ahí probar ya una es- sandalia, claro. eso es un boom de sorpresas, ¿eh? El cúmulo de todo el año, ¿no? Sí. El error de todo el año está Sí. marcado. Bueno, es como a medida que empieza ya el buen tiempo y empiezas a sacarte ropa y empiezas a ver que realmente no te sirve meter la barriga, es que la tienes que tener. Y te plana. acuerdas del turrón, claro. Y te acuerdas del turrón, Es como... ay, por no. ejemplo, y del brownie, el brownie Todo, que todo, repites, todo. con amigas que no Brindis. te dicen para ya. Pero Aquellos para boomerang eso- brindando. Pero para todo eso, para el periodo post vacacional de Navidad, os pasáis por Ana Mancebo Y nos damos hacemos un los repaso. maravillosos tratamientos de detox en el que el turrón va afuera, el chocolate Bien, va bien, afuera, bien. los Apuntado vinos ya van en la fuera. agenda. Me lo apunto. Apuntado en la agenda ya. Tienes que hacer una sesión beauty después de... Bueno, no puede ser de las vacaciones. uno de los mejores regalos, una sesión beauty Sí, desde por la sin mañana, duda. cuidados Bueno, a para ver, ti. que esa es otra que no hablamos, pero en estas fechas de regalos, no sé si vosotros sois de regalo de Nochebuena o de Reyes, de Papá Noel. De los dos, mejor posible. De los dos. Yo de los De dos, los dos, sí. ¿qué es eso? Pero es No, no. verdad que es una época en la que ya cada vez se llevan más los regalos experienciales, ¿no? Y entonces antes éramos como muy de regálame una joya, pero ahora también somos mucho de regalos experienciales, de regalar viajes, de regalar sesiones beauty, Sí. de regalar tratamientos de cosmética, ¿no? Pero en Eso es compañía. maravilloso. Claro. Que antes tú Era regalabas verdad. sesiones a tu madre o a tu hermana o lo que sea. Ay, pues pásate por aquí que tienes una sesión para ti, que disfruten y te mimen. No. Ahora lo ideal es que sea en compañía, en grupos de amigos, en parejas, pero a mí me gusta más ser con amigas porque estás como más desinhibida, Sí, es verdad. te haces tú esos momentos de risa. No es que esté punto con tu pareja, cariño, la crema se echa así, a ver cómo te la echas tú. No, es Aún ese, no ¿no? lo he visto, lo veo en pandilla de 6 y entonces Sí. tenemos 1 o 2 amigos que se meten en la pandilla, vale, pero haciendo eso en pareja, entre 2 amigas lo haces y te echas un una cansino. risa, pero entre pareja...
Las cariño, te sesiones desmaquillas. beauty de amigas son súper divertidas. Sí. Nosotros cuando hacemos las masterclass, tú estuviste en unas, ¿verdad? Así. Yo estuve en una son fantásticas. que de verdad lo recomiendo, pero muchísimo, porque es súper divertida, aprendes un montón con Ana, Sí. pero de verdad, de corazón. Y además son Ana muy sabe que le divertidas. ha ido mucha gente que no sabía que se lo había dicho yo, porque a mí me pareció toda una experiencia, pero en todos los sentidos, ¿eh? Es divertidísima y aprendes un montón y puedes mejorar muchísimo la Y vida. sobre todo que es terapéutica. Y después de unas navidades como las que vamos a pasar, llena de estrés y de comidas y de trabajo, tú también y Sí. nosotros, necesitamos una Sí, sí, sesión hombre. de cualquier tipo. Reuniones de amigas son las terapéuticas, pero reuniones de amigas que formen parte de un conjunto, es decir, pues o de compras juntas, o de no solamente de cenas y de comidas, ¿qué tal?, sino de experiencias que lo recomendamos, la unión, de vernos en un centro de belleza, de vernos en una peluquería, en cualquier sitio, esas reuniones terapéuticas que las necesitamos y que compartimos entre todas. Mira, no me entra el vestido que tan bonito que me voy a comprar, pero bueno, a ti tampoco y a la otra tampoco y a la otra tampoco. ¿No? Te sientes El bien consuelo. así, No además. nos entra ninguna pie. No soy la única yo. Pues ¿Cómo en era? enero tenemos Gocha, una ¿no? cita, ¿eh? Gocha. En enero tenemos La una única una gocha. cita conjunta en el En salón de Ana. Ana Mancebo. Sí, vamos. en enero. Pero esa grabamos el Quedamos- programa Vamos. allí. Sí, sí. Tú imagínate. Sí, sí, un tratamiento en modo detox batín y toalla terapéutico. estilosísima. Bueno, Trato hecho, Ana. Ana ya se, Natalia ya se ve. Sí. Natalia ya se ve. Bueno, pues muchísimas gracias a las tres por haber estado aquí. Ana, si no te veo, que pases unas maravillosísimas fiestas de Igualmente. Navidad. Y nosotros vamos ya con repaso a corazón, a ver qué nos trae esta semana tan navideña. Y en enero nos vemos en el salón de Ana, allí haciéndonos de todo. Pues Nochebuena y no podía faltar mesa de corazón y muchas risas para estas fiestas navideñas. Hoy con Laura Pérez. Hola, ¿Qué muy tal? buenas noches. No te metas con nadie. Lo intentaré, Que pero es no, Nochebuena, no hoy te tengo metas un con día nadie. complicado. Rosa Portela Buenas noches a todos y feliz Navidad. y mio caro Angelo. Buenas noches, Anna, y buon Natale a tutti, ovviamente. Ay, qué bonito, qué bonito. Siempre suelto algo. Bueno, pues en honor a Angelo, que nos viene de Italia, también vamos a empezar hablando de una de las portadas y además de los personajes que aparecen en creo que casi todas las revistas, que es Alessandro Lecchio, Ana Obregón y Alex, que ya está en esa recta final recuperándose. Una buena noticia para estas fiestas navideñas, ¿no? Hombre, Sí. yo creo que la buena noticia sería ya que se recuperase de todo el niño ya. Porque Bueno, pero encaminado. Ojalá. Vamos a Sí, está ponerla con, ahí. con buena predisposición. sí, buena predisposición y talante muy bueno los tres, eso desde luego. ¿Os ha sorprendido verlo en todas las revistas, en las portadas? A mí sí, a mí me ha A mí también. sorprendido. A mí Sobre me- todo porque, perdona. No, sí. Sobre todo porque después me da miedo que se pida el respeto para una persona que tiene una enfermedad y el respeto te lo tienes que ganar. Así como lo hicieron muy bien yéndose al principio a Nueva York para que se cuidase y alejado sobre todo de los paparazzi, porque al final los padres, incluso los tres, siempre han sido Sí, muy mediáticos. muy mediáticos y evidentemente todos querían saber qué le estaba pasando. Se le ha respetado. A raíz de la vuelta con la primera entrevista ya las cosas se estaban cambiando un poquito y ahora yo creo que lo han un poco... Bueno, pero es una portada entrevista extraña. amable, Y lo que, ¿no? no, pero lo que es raro es el cambio tan Totalmente. total que hicieron de no querer. Ellos, ¿no? Sí, ellos. Yo me imagino, quiero pensar, que es que antes estaban como en una nube, pasándolo tan mal, que no querían saber absolutamente nada de nada, y que ahora a lo mejor, pues que ya lo están asimilando y lo van tal, y que lo van soltando más, Bueno. porque si no, no sé. Es un Claro, cambio muy brusco, ¿eh? Cambió también ya cuando se vino para España, que ya Ana Obregón ya hizo una entrevista también. Claro. Voy a hablar bien, no me mires así. No, yo me Estamos ahí todos como a ver qué dice, Yo que estoy no, todo- que Estáis Terrorizado, muertos ¿eh? de miedo. De miedo. Que Sí. no, que Mira no, cómo que hoy estoy de temblamos. perfil bajo. Hoy es por Navidad trabajo, y es- estás muy contenta, ya te lo Claro, veo. efectivamente. Además, aquí el Grinch de la Pandi soy yo, así que no hay problema. Oye, muchos más personajes y también vemos a Isabel Pantoja. ¿Por qué está tan feliz Isabel Pantoja? Pues Yo no lo entiendo. Yo creo que es por una Sinceramente. por una promoción de Chopper
No lo sé. Pero Debió de pillar una promoción buena. además tan No feliz sé. con la pérdida tan reciente que ha tenido en familia, quiero decir, su primo... Bueno, que adoraba, Sí, ¿no? que salen en la adoraba. misma revista, en la portada. Oye, espérate, pero al final, bueno, una de las noticias es que falleció hace unos días Chiquetete, que era primo de Isabel Pantoja, y ahí ha habido un maridaje un poco de todo, porque de repente Kiko Rivera acompañando allí en el funeral a los primos. El primo, hijo de Chiquetete, que no se hablaba con su padre, que hicieron unos enfrentamientos llorando. terribles, y que además hace unas declaraciones un poco extrañas, ¿no? Porque de repente dice, mi padre fue muy buen padre para mis hermanos y para mí un referente musical. Bueno, ¿y tú- porque y se tú? supone que con su primer matrimonio pues ejerció de padre. Ya, de pero en manera- Jalejo no tiene ningún sentido que diga Claro, pero eso, que tiene que... ¿para No, qué dices esto? ¿Para qué dices eso? ¿Qué, Es un qué poco- sentido tiene? Ahora voy a ser yo la Ahora- buena. Ahora eres tú la buena. ¿Y un referente musical de qué si estuviste atacándole por todas las esquinas durante todo el tiempo? Vamos a ver, era un hijo herido porque le trató mal a su madre y a él Yo, y a mira, todos. yo lo que no entiendo- Pero en el fondo, él quería el cariño de su padre. Ya, Mira, pero le bueno, está yo lo que entrando el veo... espíritu navideño Mira, yo ya. lo que veo en estas cosas, Sí, en estas sí. cosas cuando muere alguien y de repente entra tanta incoherencia, porque esto es incoherencia. Efectivamente. Realmente. Ahí estoy de acuerdo yo. Nunca lo has querido, pues ya está. Pues no, Pues no yo pasa no estoy nada. de acuerdo. Después, Él quiso acercarse muchas veces a él, ¿eh? Y lo que pasa es que el padre le mandó a paseo. El padre no sé si le mandó a paseo, ¿y Raquel Bollo? Era que el Bollo fue al final la persona más coherente para mí. Dijo en plan, mira hijo, tú haz lo que sientas oportuno, yo evidentemente estoy en una situación que evidentemente ni pintaba nada, ni tenía por qué sufrir para la muerte. Evidentemente ella dijo a mí, lo siento mucho porque veo que mis hijos están mal y le están pasando mal, porque al final, se lleven o no con su padre, haya sido un buen o mal padre, es un padre y lo estás Pues eso, perdiendo. claro. Y a lo mejor, aunque tuvieses una posible idea o algo utópico de un día llegaré a estar otra vez con mi padre, ahora ya no puede ser porque ya no está. Claro. Entonces, entendió perfectamente que el hijo se fuese al funeral. Ahora, ella tampoco me pareció normal que estaba en un plató de televisión, en un plato, hablando de esto y retransmitiendo el funeral de su ex. Bueno, A ver, es que el si funeral- no, ¿para qué la llaman? es que- Ella está ahí para hablar de Pantoja y de Chiquetete, si no, no la El llamarían. funeral además debió de ser bastante animadito, yo creo. Sí, hubo ¿no? fiesta, hubo Yo creo fiesta. que el funeral fue de los animados donde los haya, porque apareció su última amante o, Claro, o Su Inma, última Inma, pareja, ¿no? su- Porque amante no era, ya no vive con Gaona. Gaona dice No, que no, sí. no, claro. Que vivía Cada- con Gaona. Sí, vivía con Gaona. Pero Por lo menos las dice últimas Gaona. entrevistas... Vivía con Gaona, dice Gaona. Claro, la última entrevista donde fue Inma para buscar un enfrentamiento Inma con es la amante. Inma es la amante. Así que una confianza. Una confianza. supuesta amante. Es una La vecina. supuesta, Yo no sabía exactamente. que tenía amante, pero Ángelo ya lo... La Claro, supuesta. Sí, Inma. La Sí, supuesta sí. amante, ella dice que era su pareja. Es que además Sí. apareció en el funeral allí, en olor de multitudes, diciendo que ella era su amante. Claro, además ¿Y la- entró, ¿Y quién es la subió, dijo en plan que quería, ella sí que estaba en un perfil bajo, ella sí, dijo en plan que no quería que nadie la viese. No me voy a dar por aludida. No, nunca lo haría, por Dios. Y entró, se despidió y dijo en plan, estaba guapísimo, en plan, ¿cómo puede estar un hombre Estaba muerto guapo? guapísimo. Pero bueno, La dejamos amante. los... Estaba enamorada. bueno, Eso estaba es porque estaba enamorada. enamorada. Y- ¿Quién estaba Y con dijo- él en el hospital cuando se murió? Estaba Carmen Gaona. Carmen Gaona. Y dijo que Carmen Gaona tuvo mucho respeto porque se levantó y le dijo, por favor, que saliese, porque no le estaba gustando su presencia ahí. Entonces ella salió y llegaron las hijas de Carmen Gaona, que Carmen Gaona tiene hijas. Ahora supimos que tiene hijas. Esto Tuvo me otro- encanta, esto me es un encanta. poco el- Llegaste al amante y no llegaste a las hijas. Claro, es un poco, Claro. me faltaban datos, tengo un árbol genealógico ahí con... Pero con las muchos- hijas la montaron bien. Pero claro, y además la montan las hijas de la Gaona, que en teoría ni siquiera era la última novia. Bueno, ahí está todo un poco... Un poco hay mucha- confuso. Por definir, por Un definir. poco confuso. Hay mucha confusión ahí, pero bueno, al final empezaron a gritar ahí en el tanatorio Sevilla 30, gritando fuera, 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 y al final se tuvo que 30, marchar. me encanta. Y la mujer Inma fue con 2 hijos menores de edad que tiene.
O sea que... Se la montó, fue a ver un chiquetete muerto con las nuevas familias es que de no. ahora son... Ahora reclamará una paternidad. Es que aquello fue bochornoso. Aquello bochornoso. Pues Ya esa es la triste. También La ya te digo triste es que al Kiko final Rivera también nos vemos con eso. tristísimo verlo allí, porque se llevaban a matar de toda la vida y de repente aparece allí. Pues también. llevaba una gabardina súper chula, está muy delgado, lo único que me Kiko Rivera, es que ahora está al claro. Final, es que al ya final nos hemos quedado Kiko con Rivera todo es menos que con gabardina, chiquetete eso es así muerto. como... Sí, Sí. efectivamente. Nos Al hemos final nos quedado quedamos con todo todo menos que con chiquetete que ha chiquetete muerto. muerto. Esta cobardía. Sí, Ay, Mi amor por ella. ya ves. me encanta, te la sabes. Hombre, los clásicos, el ABC de la música española, sí. Sí. ¿Qué Bueno. es lo que no sabe Pulito aquí? Pues Bueno. pobre chiquetete. Más, sí, y más temas. Que no acababa yo de llegar al meollo de la cuestión de Alba Díaz. Alba, hija del cordobés y de Martín Berrocal, que la semana pasada decíamos, parece que ya tiene un novio, estas nuevas generaciones que cumplen 18 ya van a estar seguido ahí en las revistas. Bueno, a esta niña le auguro un futuro muy de revista. Muy de revista. Pero de repente aparece en las portadas ajena a todos los rumores, ajena a los conflictos. ¿Qué pasa con Alba Díaz? ¿Quién lo cuenta? Pues cuéntalo tú, pero ver, yo quería ahí, solo los decir expertos. que entró en la revista acaparrando páginas y páginas Y páginas. Y va a entrar ahora pronto en los juzgados también denunciando varias denuncias. Porque La madre, ¿no? Ella no. La madre, porque bueno, también, bueno, no sé si os acordáis de aquella boda que hubo el año pasado en Sevilla, que bueno, a los novios no los conocíamos, evidentemente, pero sí conocíamos a Froilán, A los invitados, sí. a los invitados, sí, invitados. al torero amigo de Alba, a Alba, bueno, iba ese grupito de famosos y por eso salió en el Lola además esa boda. Bueno, pues esa boda, que era de una amiga de Alba Díaz, pues ahora ya se separaron. Ahora era de una ex amiga. Una ex amiga, ahora se separaron no hace ni un año, no cumplieron ni un año porque Alba Díaz es novia ahora del novio. Alba Díaz es novia del novio Lo de que la no boda. sabemos muy bien es hace cuánto tiempo que es novia de Hombre, no los, pero la prima de la novia despechada comentó que este verano ya lo sabía, ya la gente lo decía, ya todo el mundo le mandaban cosas y Lo y él- sospechaba todo el mundo. Y él le decía, no, es mentira, pero parece ser que este verano ya se veían en la urbanización de La Pera, que es la urbanización que pertenece a la familia del novio. Esta urbanización La Pera Una es la urbanización pera, La Pera, es la pera, nunca mejor dicho, Ahí se mucha la pasan. fruta en esa urbanización. Conocidísima esa urbanización. Si la urbanización hablara. no Ay. hablase. Esa urbanización es muy famosa por varios motivos. Bueno, ¿y por qué se supone que Vicky Martín Berrocal va a emprender acciones legales? Porque Vicky, si esta niña además es mayor de edad. Ya, pero bueno, la prima dijo que claro, que Vicky y ella pues habían invitado al novio varias veces a su casa, lo habían invitado a ronda y que parecía que ella que estaba, bueno, confabulando para que el novio dejase a su prima. Y entonces Vicky dice que por calumnias y por La gente porque se cabrea con la pareja, o sea, que se Con la nueva, que se cabrea pareje con con- su pareja propia, no con la otra, porque realmente, oye, la otra es libre y que hace lo que le da la gana. Y aparte te porque no digo- se enfada con su marido o ex marido. pero ya te digo, pero la novia fue muy elegante, ¿eh? No dijo absolutamente nada, ¿eh? Dijo, mira, yo me he separado el 22 de noviembre, él es un hombre libre que haga lo que quiera y de esta chica yo no voy a hablar absolutamente nada. La que habló fue la prima, ¿eh? La prima de la novia. La prima despechada. Pero es cierto que La prima despechada, en sí, el, la prima de la novia. está hablando ahora, es cierto que se separaron hace un año, pero hubo el juicio ahora, bueno, la separación, y ella sí que habló un poquito. Claro, Ahora bien. ya no está tan despechada, ahora ya no quiere el silencio, pero suelta píldoras Ya. a los periodistas y dijo en plan que ella cree que todo empezó antes de que las cosas fueran mal entre la pareja de los novios, es decir, que ya Alba, según lo que cuenta la chica, la exmujer,
ya estaba frecuentando al Marbella de 32 años. Así que... O sea, fue la causa de la separación. Sí, pero bueno, la causa de la separación, pero parece ser que él quería volver con su mujer, ¿eh? Porque la mujer dijo, segundas partes nunca fueron buenas, yo no quise volver y no quise volver. Y si quería volver con su mujer, ¿ahora qué pasa? Bueno, pues me conformo tiene con la razón, otra. Yo creo que eso ha sido una cosa, o sea que realmente es un culebrón, ¿eh? Esto nos va a dar un temita. Es que si quiere volver con su esto mujer, va a dar temitas. pero al final Ya sí, lo dijo que yo, la esto, otra- esto va a traer cola. Esto lo va a de- traer esta mucha niña cola. sí que va a hacer Nos va a dar revistas, ¿os titulares. acordáis? ¿no? Sí, Que os a lo mí dije. él sí que me tiene un perfil horroroso, realmente no me gustó nada. Me parece un chico que va, tiene 32 años y Y con dime que estas presumes, tonterías. Y dime Con que estas presumes, no, y te diré que carece. Ala. Mira, y Ágata y Luismi, que me encanta, Ágata Ruiz de la Prada y Luismi, el chatarrero, que se les ve súper felices y siguen enamoradísimos y amor, y en una revista dice, la quiere y ella le quiere a él, pero no es capaz de agatanizarlo. Claro. Hombre, Al chatarrero me lo no. imagino el chatarrero. Hombre, yo la tampoco, la teniza. verdad. Y No, tampoco Agatha, ella haciendo una colección inspirada en las chatarras, ¿sabes? Tampoco Ahí hay ella. poca Bueno, ya conexión. me pega Oye, más pero ella sí con que las se les chatarras ve- que él con el... A mí no me pegaba nada, y esto lo comentamos más veces, no me pegaba nada como pareja, y sin embargo se les ve siempre súper graciosos. Están súper felices. Súper felices y están súper muy bien. Bueno, yo divertidos. te digo también que no era muy complicado después de haber salido. El perfil lo tenían El todos perfil, lo cualquier cosa. tenía El listón todo, lo bajo. tenía todo ganado. Tenía el listón bajo. Estando ¿Cuál de ellos? sola- Acláralo, ¿cuál de ellos? Tenía el listón Agatha. bajo. Claro, estoy hablando de Ágata, es en plan, no me sale el nombre. Pedro J. Pedro Agatha Pedro era J. fácil mejorar. Era fácil Claro, mejorar. era un poco de alegría era fácil de No conseguir. quiero decir que era aburrido porque no me iba yo a acostar con el señor y no sé cómo, quiero decir, no sé el día a día cómo podría ser, pero muy simpático. No se lo veía, era. no se veía. No parece, no. Y de hecho la última entrevista que hicieron juntos como pareja, que salió, se emitió en Telecinco, a tu casa o la mía, en tu casa o en la mía. Bueno, después, ya la semana después, lo dejaron, de hecho hubo una portada De Bob, no de que- Marie Claire, era de exactamente, Marie Claire. que eran en plan una en contra de la otra. Uno se hablaba de la entrevista que estaban estupendos y la otra era... De todas era bien formas, dejada. es Se habían verdad, casado pero hacía 3 meses. Aburridísimo. esto es un feedback y yo tampoco veo al chatarrero en ese perfil de nueva pareja con Ágata después de haber pasado por Carmen Martínez Borretiu, ¿no? Claro, Bertiu, es me ha salido verdad. ese Bertiu. Bueno, Carmen Martínez. Bueno, Y, oye, Al no sabemos, chatarrero le valen... sí, no sabemos nada de Todos los Carmen palos. Martínez Bordiú y su Oye, ahora novio. que os la vivir a recordé Lisboa. yo. Pero claro, esta Sí, era, sí, ya, eso sí, pero no sabemos nada con aquel novio. esta era más por Con el del Nueva momento Zelanda zen. o... Sigue con aquel novio que le hacía poco caso. Oye, y por Sí, cierto, no, y al le final, ¿qué dedicaba- pasó con Macoque y Carlos Lozano? ¿Hubo temita, no hubo temita? No. ¿Mónica Hoyos, No. todo bien? No hubo temita porque ella salió en La máquina de la verdad, le salió decir Que no hubo temita. que no hubo temita, se lo inventó A Carlos se hubiese O querido Miriam. temita. Yo te digo Carlos, que sí. Carlos se lo inventó. Ella dice, a lo mejor se confundió cuando lo dijo, porque él sí salió con otra chica del Telecupón, que era compañera mía, y a lo mejor Claro, se equivocó. se lo explicó mal a Miriam. No, a Miriam le dijo, con todas las del Telecupón. Con buen hombre. Con todas. Con todos los números. A todos los números. De 1 a 90. Cupón entero. El cuponazo. Y Mónica Hoyos, que en unas declaraciones decía que ella le daba la sensación creo recordar, que habían fomentado un poco, que Carlos había pactado con la cadena entrar ahí para atacarla. Mira, a mí lo que me pasa con Mónica es Mónica, que- yo no puedo, ¿eh? Me da- Claro, uno no puede, pero es que... Menos mal hay- que la hay del una- perfil bajo. Sí, es verdad. Aquí escoge fama y échate a dormir. Porque hay, después Mira Es qué verdad. alto lo una tiene, mira cosa. qué alto lo tiene. Ahora nos va a contar algo. No, ¿sabes? Prepararos, Es que- prepararos. ¿Cuál es la cuestión? En Italia se dice en plan, sería tipo que es mejor que le des envidia y no pena. Ya. Ya. Y es que esta mujer ahora que ha salido me Ahora da os da mucha pena. pena.
Sí, Te da a mí ya pena, ni Me da ¿verdad? mucha A mí pena. ya me Sí, parece- es como que es... Me parece leí que tiene que ser un las cosas artículo como de- ella dice y si no... A mí me parece de cansina. Jorge, que era como la aburridísima, perdedora, era en plan el perfil de una mujer perdedora que al final Porque no pasa página. te vas... Claro, pero es que se ha inventado una historia dentro del concurso después, que ha mira, sido tan patética Es muy patética. Muy patética. era Entonces, otra que que, rompiste una familia, pero si llevabais 10 años separados. Claro, es en plan... Y ¿Qué al final familia salió, rompiste? Ya, porque no se pasa vio, página. se vio por fin, después de la lucha contra Miriam, como una perdedora, después de que la bucheara toda la gente, al final me dio mucha pena. Pero sigo teniendo... Ay, A mí no ese me- corazoncito a mí me da pena de también. Ay, que aún Ángelo. late. También entró el espíritu navideño por ahí, ¿no? Pena El tampoco espíritu porque navideño está en ese A lado. mí pena ninguna, porque aún, Ay, no. aún sale toda altiva diciendo que tiene toda la razón, toda llena de razón, ella siempre no da la... A ver, yo lo que creo de Mónica Hoyos realmente es que está enamorada de Carlos y no Locamente, ha pasado jamás locamente. página. Y lo que no puede soportar, a lo mejor si ella... ¿Ves? Yo, a diferencia de lo que haces tú, bueno, yo creo que el concepto de familia es un poco más amplio. A lo mejor, aunque estuviese separado de él, Ya. ella sentía pues que seguían siendo Sí. de alguna forma familia, pues por mantener unida a la Sí. niña y tal. Y a lo mejor esa ruptura se la achaca a Miriam. Pero yo también creo que su gran error y lo que no ve y lo que le reconcome y lo que ha sido capaz de ver es que a lo mejor no lo rompió Miriam, a lo mejor es Carlos el que no ha querido estar dentro de esa historia. claro. Hombre, Está probablemente, claro. porque Y si esto no- es lo que te reconcome. Carlos. Porque no ha visto a Miriam tal, sino que ha visto a Miriam... ¿Alguien no ha visto a Miriam pasar olímpicamente de Carlos? Ya. La dama de rojo se llama Miriam en Perú, porque así la conocieron, porque le hicieron unas fotos en lingerie, en plan cuando se decía que ella hacía este tipo de fotos y llevaba solo ropa roja y por eso la llamaban sí. los fotógrafos la dama de rojo. No puedo irme, y aquí acabamos ya esta Nochebuena, sin hablar de Kiko Matamoros, que se ha reconciliado con su hija Anita. Es que quiero acabar con algo bonito. Sí, pero es que yo no sabía que Entre se habían comillas, entre comillas, porque... Se enfadaron porque Anita Matamoros, esto lo sé yo, hasta yo lo sé. Claro, es Anita que- Matamoros vio a Kiko bailando con otra tía, con una churri, en una discoteca en la pista, ella estaba con sus amigos y entonces le dolió un montón porque aún debían de estar como no tan clara la separación o antes de la separación, algo así. Entonces, bueno, al final yo entiendo que estás con tus amigos en una discoteca y aunque en tu casa no vayan muy bien las cosas, no es plato de buen gusto ver a tu padre con otra. Eso Ya. está claro. Hombre, ya. Esto sí. Haciendo el tonto, además, Haciendo porque el cuando bobo, ya sí. tienes una pareja nueva, es una pareja nueva, ¿no? Pero sí. Pero en este... ¿no? Ya, pero ahora están en esa etapa de hacer el tonto, ¿no? Y él, Cuando y no, se bueno, prefiere él separar. tiene una novia italiana, ¿no? Una nueva Es que... Bueno, tiene varios, va tiene todo varios. tan rápido. Italia, rápido. Italia. Claro, es que va todo tan rápido, de hecho yo no sé por qué hemos Guapísima, acabado creo. con Kiko Matamoros, que a mí se Italiana. me atraganta el pavo. Mira, Laura, guapísima, Ay, mira. creo que es italiana, guapísima. Mira, más uno. Y si ya las tienes ganadas a todas, no te preocupes. Ya te han dado otra vez el acceso a mi Que, país. que yo haya dicho que los italianos son más guapos que las italianas, no quiere decir que ellas sean feas. Ya, pero a veces hay que matizar, como el Ella quiere polígrafo. decir que los italianos sois especialmente guapos. Claro. Muchísimas gracias. Gracias, Rosa. Me doy por aludido. Y las italianas guapas, Vamos a pero acabar, no guapísimas. vamos consideradas. a finalizar, acabar las navidades con amor y paz, por favor. Efectivamente. Sí, sí. Pues paz y amor para estas felices fiestas, paz y amor para todos vosotros y para todos los que nos están viendo. Así que desde aquí todos nuestros deseos de felicitaciones para toda esta Navidad. Feliz Nadal, Ana, feliz Nadal para ti, para todos los que facedes o programa, que pasedes unhas felices festas e que, bueno, pues que o 2019 nos traia a todos, primeiro de todo, saúde, moita saúde, que nos traia paz, que nos traia xustiza, que esa sempre é necesaria, e eu engadiría para este 2019 pois un pouquillo máis de liberdade de todo tipo, de expresión, de pensamento, un pouco de liberdade que están os tempos así como un pouco difíciles. Veña, un bico moi grande, Ana, e xa falado, feliz Nadal.
Bueno, pues de corazón tengáis muy buenas fiestas y recordad que el 2019 no hay que empezarlo solo con el pie, también hay que empezarlo con buena imagen. Un beso para todos y para todas. Feliz Navidad a todos los espectadores de las noches de Ana y un besito muy grande para todos. Bueno, pues aprovechando estas fechas, quiero enviarte, Ana, un besito muy grande a ti y a todo el equipo de las noches de Ana y desearos que paséis unos días muy felices y muy especiales, rodeados de vuestros seres queridos y sobre todo desearos que el 2019 venga cargado de muy buenos momentos y por supuesto de muchos éxitos. Así que un besito muy grande para todos. A los que estáis viendo las noches de Ana, os deseo feliz Navidad. A nuestros amigos de las noches de Ana les deseamos Feliz Navidad y próspero año nuevo. Y a nuestros amigos italianos, Buon Natale. vale, y feliz año. Estas fechas tan geniales y maravillosas para juntarnos todos en familia y con amigos, pues quiero desearos unas felices fiestas, que lo paséis súper bien, que sea un año tan genial como este 2018 y creo que el 19 suena bien y que volvamos a vernos muy a menudo y sobre todo no os perdáis las noches de Ana. Felices fiestas. Hola Anita, nada, quería desearte unas felices fiestas, que te mando un beso enorme, que ya sabes que es un placer estar siempre contigo. Nada, besitos desde Madrid, chao. Que tal, Ana? Felices festas a todos. Para ti, unha aperta enorme, un bico xigantesco. E para toda a xente que te sigue, un bico enorme desde Filipinas. Feliz Navidad. Hola, ¿qué tal, Ana? Buenos días. Aquí en un marco incomparable quería desearos a ti, a tu equipo y a todos los espectadores una feliz Navidad y un mejor año 2019. Un besiño, chao. Hola Ana, feliz Navidad para ti y para todo tu equipo y por favor sigue dibujando una sonrisa en nuestra cara todos los días. Hola, soy Paula Cabaleiro y os quiero desear unas felices Navidades, un próspero 2019 lleno de amistad, de felicidad, de amigos, de muchísimo amor, de nuevos proyectos, nuevas iniciativas y esperemos que un poquito menos de lluvia, me veis con un paraguas. Un abrazo a todas y a todos y brindemos por un 2019 feliz, repleto de cultura e igualdad. Moi boas. Gustaríame felicitar as festas a Ana, ao seu programa, a todos os convidados e convidadas estupendos que por ali pasan, a xente que traballa nele e, por suposto, os espectadores. Que teñades unhas festas estupendas e que o 2019 sexa mellor, se pode, que o 2018. Un bico moi grande, saúde e amor. ¡Mua! Hola, buenas. Era para felicitaros las fiestas, Quique Piñeiro, bueno, da Horta Obradoiro, para, bueno, felicitar a los colaboradores, a gente que hace posible, bueno, el programa y sobre todo a ti, Ana, y a todos los espectadores. Muchos biquiños, que cenéis cositas ricas, que sobre todo que tengáis muy buena compañía en estas fiestas y que todo el mundo las disfrute lo máximo posible. Así que nada, venga, biquiños, chao. Desearos a todos que paséis unas súper felices Navidades, que tengáis la suerte de poder compartir estos días con las personas que realmente amáis y como no puede ser de otro modo, os deseo feliz año 2019 con una frase de Dance Vega que sabéis que siempre me acompaña. Es una frase que solo tiene una palabra, sucédeme. Que el 2019 os sucedan todas esas cosas que tanto anheláis y deseáis. Feliz 2019, sucédeme.
Hola Ana, por poco no llego, pero llegué. Quiero desearos a ti, a tu equipo y a todo el mundo que disfruta de tu programa unas felices Navidades y un próspero 2019, lleno de amor y de felicidad. Que se cumplan todos vuestros deseos. Hola, soy Vanessa La Torre. Vengo a desearos unas muy felices fiestas y un próspero año nuevo. Al 2019 que le pedimos, Musa, salud. El resto ya va a venir solo seguro. Así que os espero un año cósmico lleno de experiencias inolvidables y muy felices fiestas a todos. Un besazo. Feliz Navidad, feliz Año Nuevo, feliz Reyes. Quiero que sea el año más bonito de vuestra vida y os felicito a todos, sobre todo por la gran audiencia que está teniendo la vida de Natalia. Quiero que desde aquí mando muchos besos a los seguidores de mi programa, junto con Ana Iglesias no sería posible, o sea que entre las dos haremos también una felicitación de Navidad y quiero que me acompañes a estos lugares maravillosos que a mí me gustan, como este showroom, que es lo que yo busco, regalos más especiales, que se encuentra en La Coruña, en la Casa Cortés, y aquí vamos a ver eso que yo siempre te digo de buscar cosas distintas y diferentes. Acompáñame. Hemos visto antes un montón de prendas especiales como esta que llevo y quiero que me acompañes también regalos hogareños maravillosos donde también dar felicitaciones de Navidad acompañado de nuestros seres queridos que también nos gusta presentaros una buena mesa, un buen lugar y por supuesto sobre todo lo que a mí me gusta más en la moda que son los complementos y aquí llegamos a un punto importante también que es como esos pequeños detalles también artesanales que podemos encontrar aquí. Acompáñame. Y así podrás hacer muchas felicitaciones de Navidad. Así que eligiendo regalos maravillosos como este, te deseo otra vez a ti, a los tuyos, a los seguidores del programa, al Correo Gallego y sobre todo a mi amiga Ana Iglesias, feliz Navidad. Besos a todos y feliz Año Nuevo también. ¿Ya tenéis todo preparado para estas fiestas? Yo quiero desearos unas felices y elegantes Navidades. Un beso para todos. Felices fiestas a todos, espero que disfrutéis muchísimo con vuestros familiares, amigos, de verdad, regalaros mucho amor, mucha paz y nos vemos el próximo año en las noches de Ana. Os mando un beso muy fuerte. Feliz Navidad y próspero año nuevo a todo el mundo. Hola amigos, estamos aquí juntitos como siempre para desearos felices fiestas. Y os deseamos que tengáis un 2019 maravilloso y cargado de sorpresas y buen rollo. ¿Y tú cómo vas a despedir el año, Borja? No lo digo, pero empiezo por F. Fuerte. ¡Feliz Navidad! Hola Ana, Hola, ¿qué tal? ¿qué tal? Tú sabes que hace ya 14 años que hemos abierto el sábado de boda y tú fuiste una de las primeras en apostar por nosotras. Así que desde aquí queremos darte las gracias. Muchas gracias Ana por todo. Y queremos desearos a todos una muy feliz Navidad. Besito. Besito, adiós. Chao, chao, chao. Hola, soy Dani Rollo y quiero mandar un saludo muy fuerte a las noches de Ana y desearos a todos unas felices fiestas, que sean maravillosas y tengáis una entrada de año muy buena también, ¿vale? Un besazo. De nós desexamos unhas felices festas e que neste novo ano que comeza as vosas rutinas se transformen en aventuras, os enfados en sonrisos e as tristezas en esperanzas. Feliz Nadal. Bueno, por parte de Women Hair y nuestro equipo les deseamos unas felices fiestas y un próspero año nuevo y que todo sea felicidad y sonrisas.